No sé si comprarle una de estas camisas a mi padre. ¿Y por qué no le regalas el cupón extra día del padre de la ONCE? Que son 17 millones. Es que mi padre es muy de camisas. No sé si es muy de 17 millones. Yo con 17 millones nunca le he visto y con camisas de cuadros sí. 17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Regala el cupón extra día del padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Cupón extra día del padre de la ONCE. No te quedes sin tu cupón. ONCE. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Divergentes y allegados. Un podcast psicoeducativo sobre inteligencia, divergencia y sus testimonios. Presentado por Sara Gálvez y Diego Tomé. Muy buenas. Bienvenidos, divergentes. Bienvenidos, allegados. Bienvenida, Sara. Bienvenido, Diego. ¿Cómo estás? Estupendamente, muy preparada para el tema de hoy. Maravilloso. Y seguimos con nuestro bloque suavito. Suavito, muy cute, es verdad. Teníamos Cute and un bloque cozy. cute. Seguimos en nuestra segunda temporada. Llevamos ya 5 programas canónicos, unas cuantas sonatas. Y esto, bueno, para adelante, que nos queda mucho de lo que hablar. Un montón de material, ¿eh? No sé yo el feedback que te va llegando a ti, pero el que me va llegando a mí está la gente muy contenta. Sí, sí. Y me han hecho bastantes comentarios sobre el tema de nuestro último programa sobre el apego, ¿eh? Ah. Sí, además, tanto desde el desconocimiento, de oye, yo no sabía cómo iba esto, como me ha gustado mucho porque me han hecho preguntas de cosas que no dejábamos tan claro o no nos entreteníamos tanto con ese tema, como por ejemplo si se podía tener diferentes apegos con diferentes personas en función de la relación que tú tuvieras con ellas. Claro, fíjate, Entonces, verdad que no lo dijimos. Exacto, sí que creo que un poco lo dejamos de caer cuando hablamos, que bueno, que no es una cosa obligada ni para toda la vida, ni que no puedas hacer nada o que sea culpa tuya, pero es verdad que no nos entretuvimos en decir, oye, pues tú con tus padres puedes tener uno, pero luego a lo mejor con tu pareja otro, con unos amigos o primos o diferentes, ¿no? Entonces pues me pareció muy interesante como para plantearnos, que no lo hemos hablado a veces, el que nos sugieran preguntas, ¿no? Que nos digan temas, que nos comenten, oye, de este tema yo me he quedado con esta duda o me gustaría ampliar esto que se me ha ocurrido, y lo mismo podemos hacer un programilla de repesca de todos estos temas pasados, Refishing. dudas un poquito más concretas, que tampoco es necesario ir al psicólogo para preguntarle sobre eso en concreto, ¿no? Claro. ¿Le puedo tener yo apego evitativo con mi padre y ansioso con tal, o seguro con mi hermana? Oye, pues sí. Sí, siguiente pregunta. Siguiente pregunta, sí. Si tienes más preguntas ya, entonces al psicólogo. Qué guay. Pues ya está, pues os invitamos a que preguntéis, escribáis y todo. Sí, el tema que tenemos hoy también me parece que puede dar lugar a ese tipo de dudas, porque al final en una horita y pico que tenemos no podemos abordar todo lo que se sabe sobre esos temas. Entonces, pues yo creo que este bloque suavito es muy susceptible de que nos puedan hacer preguntas un poquito más concretas, nos tomemos un huequito en responder, si no por escrito, pues por aquí, ¿no? Que sean unos minutitos. Claro. Pues vamos allá entonces. Claro que sí. ¿De qué vamos a hablar hoy en el programa, Diego? ¿De qué va esto? En el programa de hoy, ¿qué tiene que ver ayudar a una abuelita con la compra con llorar al escuchar a Alex Ubago? La respuesta, la empatía. Hoy en nuestro videoclub vamos a dinamitar el valor de la empatía. Hoy en nuestro divergente presente vamos a conocer a una persona que fue a por lana y regresó oveja. Pues en efecto, Sara, vamos a hablar de la empatía. Y es verdad que es un temita que va a dar mucho de qué hablar y que yo creo que se nos van a quedar cosas en el tintero, porque es un tema muy interesante y que tiene tantas patas y tiene tantas ramificaciones que seguro que algo se queda. Sí, bueno, ya te iba a decir lo que no me gusta a mí, de cómo entiende la gente la empatía, ¿no? Así empiezas tú, así, ¿no? Pero he dicho, bueno, vamos a introducirla. Venga, y ahora venga. te digo lo que no me gusta. La definición. Me he apuntado la definición que da la RAE. Vale. Para empezar por ahí, etimología también, y luego, evidentemente, un concepto más complejo que entiendo que seguro que tú también quieres aportar un poquito más. Entonces, ¿qué nos dice la RAE? La RAE nos dice que la empatía es la identificación mental y afectiva de un sujeto con el estado de ánimo del otro. Vale. Y nos quedamos ahí, que bueno, guay, que está claro que es empatía. Y la etimología aquí en este sentido era también una cosa muy similar, muy light,
Muy guay en cierta manera porque viene del griego empatheia, vemos poco etimología griega en palabras que utilizamos en psicología. Es verdad. Entonces también muy guay que el significado era relacionado con las emociones. Emocionado, expresar afecto físico o pasiones, ¿no? Ese afecto pasional más emocional. Porque en Grecia todavía este punto de emociones no se conocía. Claro. Es decir, ellos identificaban la pasión y los afectos físicos a nivel de relaciones íntimas, pero no eran tan conscientes de la cantidad de emociones que podemos albergar y todo el proceso de la inteligencia emocional. Claro, ellos hablaban en esos términos de pasiones y virtudes, ¿no? Efectivamente. Y sí, insisto, ya fuera carnal o fuera algo más emocional, que sí que comulgaban con esta idea, pero la palabra emoción, el concepto emoción, tal y como lo conocemos nosotros, no aparece ahí todavía. Entonces la empatheia reunía o resumía todas estas capacidades, la que tú conectas con el otro, o te apetece relacionarte con el otro, lo quieres ayudar. Vale. Y ya está, se quedaba un poco ahí. Más rica y más avanzada de la RAE en este caso. Un poquito, y aún así, luego desde la psicología, mucho más rica y Claro. avanzada. Esto también se queda en un aspecto muy básico de la Claro. empatía. Muy bien, ¿qué nos aportas tú? ¿Qué tienes por ahí? Pues mira, yo me he encontrado tantísimas definiciones de empatía que me he quedado con dos bastante modernas que Venga. ya retoman algunos asuntos que tú has mencionado, las de la RAE, pero la enriquecen un poquito y además son ligeramente distintas entre ellas. Muy bien. Hay una definición de 2004 de Jackson y Desety que dice que es una experiencia subjetiva, que ocurre de forma natural. Es decir, no decidimos ser empáticos, sino que nos nace. Y se da cuando hay una similitud entre los sentimientos que expresa una persona, los que expresa otra, y que ambos son capaces de distinguir qué sentimientos pertenecen a cada uno, pero hay un reconocimiento entre ambos. Y tiene que ver con la experiencia afectiva del estado emocional, es decir, con sentir más que con reconocer, esa parte más cognitiva que ahora la vamos a ver. Pero aún así exige un reconocimiento mínimo, un entendimiento mínimo. Y la otra... Me gusta, ¿eh? Está Me ha guay, gustado, ¿verdad? me ha Es gustado. rica. Yo creo que esta engloba muchas cosas de las que vamos a hablar. También Sí. es un tocho, son 8 renglones de definición, Te ¿no? he visto, sí. Sí. Y después tenemos otra que es del mismo año, es de Rivera Revuelta. Es una función mental. Aquí se va a lo cognitivo. Y nos dice que permite ver la perspectiva de la otra persona sin entrar centrados en nosotros mismos. Pero después termina con una frase muy poética. Dice que esto tiene que ver con sumergirnos en los sentimientos del otro. Así que tiene esto, ¿no? El diferenciar, el reconocer, el sentir, pero cada uno con lo suyo. Claro, y además ya nos va introduciendo, ¿no?, a que la empatía no es un todo general. Hay una orientación en una de tus definiciones un poquito más hacia la empatía emocional y otra hacia la empatía cognitiva, ¿no? Si me siento como el otro o soy capaz de entender su proceso mental si me pongo, ¿no?, en Así es. sus zapatos, que esta es nuestra frase típica para la empatía. Así es. Vale, pues si te parece, adjunto a esto, el tema que te estaba contando fuera de podcast para iniciar, y es que investigando un poquito cuándo surge la empatía, diferentes definiciones, viendo los años y demás, descubrí que la idea original de la empatía que nosotros valoramos en nuestro mundo europeo tiene que ver con un concepto alemán. Oh, Entonces, los alemanes cogieron ese concepto griego de la empatheia que yo te he contado y la atribuyeron en relación con los fenómenos naturales. Entonces, los alemanes entendían que la empatía era aquello que tú sentías o que te embarga cuando estás viendo una bonita puesta de sol, un gran árbol con todas sus ramas, o estás en una cumbre montañosa observando todo en la distancia. Esa sensación que muchas personas experimentamos, en la que tú realmente sientes algo ahí grandioso por encima de ti y estás conectando con algo que no está vivo en el sentido en el que estamos vivos nosotros. Vale. No es racional, no existe de esa forma. Y luego hubo otras escritoras alemanas también posteriormente, esto es hasta 1904, que es cuando ya parece que sí que surge esta terminología que usamos nosotros, que también definían la empatía como la capacidad de poder conectar con los animales. Entonces el hecho de ver un pájaro volando y yo conectar con esa libertad, con esa flexibilidad y con ese disfrute, eso también era empático. Pero no se gestionaba las circunstancias más allá de eso. Era algo muy relacionado con la naturaleza y los fenómenos naturales. claro. Y entonces... Y no tenía que ver con personas, los dos ejemplos que me has Nada, dicho. nada. De hecho, es que para ellos no tenía que ver con personas. Yo puedo empatizar con un pájaro, pero a lo mejor luego con mi padre o mi pareja no. En ese punto están los alemanes, que me parece razonable. Por lo menos aquellos alemanes, ¿no? Exacto, ¿no? Bueno, Bueno, entonces, también me suena a romanticismo. Totalmente. De hecho, estos escritores de los que te hablo, precisamente, esta mujer que no me acuerdo ahora mismo el nombre, sí que era una escritora romántica Claro, alemana, claro. mega intensa, mega profunda, y en este punto con el volar del pájaro, pues se ve que ella flipó y conectó muchísimo. Claro.
Entonces luego leí que precisamente durante la Segunda Guerra Mundial muchísimos psicólogos alemanes empiezan a plantearse que lo mismo la empatía es más que esa conexión y que lo mismo es muy útil para nosotros y puede tener muchas más ramificaciones y conexiones para que nosotros entre humanos ya también la pongamos en práctica y pues funcionara, ¿no? Como concepto. Entonces, fíjate además de dónde, ¿no? Qué y eso bueno. pasa en 1904, más o menos, es cuando empieza a hablarse de este concepto de empatía. Y ya leí que en 1930, pues como ya es el significado más amplio y más complejo que tenemos nosotros. O sea que me parece una evolución muy guay, sobre bestia. todo porque no... Como todos hemos entendido que está ese concepto, pero no hemos sabido muy bien hasta hace relativamente poco, porque desde lo que hemos leído vamos a llegar a los 100 años en poquito. Si nos Claro. ponemos en el 30 como lo más moderno, no hace ni 100 años que estamos gestionando estas circunstancias y verdaderamente con todo lo que vamos a contar ahora vais a ver, queridos oyentes, que es muy fundamental, sobre todo si queremos conseguir el éxito entendido como felicidad a la hora de yo relacionarme con los demás o estar en un entorno de trabajo, familiar, etc, etc. Bueno, ya lo hablamos el otro día, que la psicología no se empezó a encargar de las emociones hasta hace relativamente poco. Entonces esto tiene sentido, ¿no? Que si no concebimos la emoción, ¿cómo vamos a concebir la emoción del otro? Y cómo vamos a concebir el, entre comillas, contagio de las emociones ajenas, ¿no? Exacto. Y la palabra alemana, que me la he buscado y apuntado, y aquí yo me está viendo la pronunciación y todo, bueno, perdonadme los parlantes, ¿no? Alemanes que tengamos, que Germanoparlantes. germanoparlantes, pero se dice Einfühlung, ¿vale? Esa es un poco la palabra. Si alguien tiene mucho interés, pues que busque, que ¿no? rasque, ¿Cómo ¿no? va? Entonces, pues con eso resumían. Y Diego y yo estábamos hablando además, que nos ha parecido muy guay, porque ya hemos hablado en más ocasiones cómo los alemanes tienen palabras en su idioma que nosotros no tenemos en el nuestro y no podemos traducir tal cual, porque nombran cosas que a nivel de existencia nosotros no contemplamos. Y precisamente esas cosas suelen ser muy románticas, muy intensas, muy profundas y normalmente pues muy relacionadas con estados de ánimo, estados de conciencia o estados de conexión con otras cosas. Sí, algún día hablaremos del lenguaje como, pues sí, como muy tema, chulo. ¿no? Porque es verdad que esto pasa en todas las culturas, que el campo semántico llega a lugares diferentes donde llegan los campos propios, ¿no? Hasta donde llega nuestra empatía, en algunos va más allá o en algunos está más acotada, ¿no? O se aplica en unos campos y no en otros. Pero esto de cómo las diferentes culturas, los diferentes lenguajes modelan el pensamiento y la comprensión es muy interesante. Sí, a mí también me gusta. Pues bueno, aquí tenemos todo el tocho histórico, ¿no? Qué bien. Etimología, origen de la palabra y cómo ha ido Qué evolucionando. bien. Pues ya que estamos, vamos a aterrizar ya así en el concepto que estamos manejando ahora. Muy y si bien. te parece, vamos a ir desgranando los componentes que tiene esta empatía, ¿no? Exacto. Ya se han ido dejando caer mucho. Yo Sí. tengo aquí apuntado, ya hemos dicho que es un proceso que es automático, que es intuitivo y que aparece fruto de las experiencias corporales ajenas. ¿Vale? Si yo veo a alguien con el cejo fruncido, poniéndose más colorado o con los ojos llorosos, yo ahí empiezo a percibir la experiencia emocional que está experimentando. Otra de las cosas es que implica una toma de perspectiva, pero tiene que ser, eso sí, deliberado. En la reacción emocional, esa parte más sensorial, sí que es automática, pero lo que yo hago con ella sí es deliberado. Yo sí puedo elegir ponerme en sus zapatos, como tú has dicho, o no ponerme en los zapatos. Y por otra parte también, que yo creo que esta es una de las claves que muchas veces se pervierten cuando hablamos de empatía. Y tú ahora dime si te va por ahí. Que la empatía también implica regulación emocional. Claro, autocontrol de impulsos. Claro. Es muy fundamental. Claro, que la empatía no es yo siento exactamente lo que tú sientes y yo me embriago de tus Sí, emociones, sí, sino sí. que vale, tu emoción, como hemos dicho antes, llega hasta aquí, la mía llega hasta aquí, pero yo regulo. Yo si te veo sufrir, yo no cometo seppuku como tú, sino que a mí me duele, a mí me compunge, pero no me hundo, ¿no? Para mí, la empatía va de comprensión. Claro. Y ahí se corta. Es decir, luego ya el hecho de que tú seas capaz de actuar, consolar y demás, pone en juego lo que ya quizá yo comprendo o yo entiendo como diferentes habilidades sociales. Cojo una, cojo la otra, es un poco a nivel de maletín de herramientas, como ya hemos hablado. Sí. Pero tal y como yo además trabajo con la empatía, es a nivel de comprensión. Yo estoy pudiendo comprender, vale, entonces ya estoy siendo empático. Ahora, a lo mejor no me estoy terminando de autorregular. Bueno, yo he comprendido lo que no he sabido darle la prioridad al otro y ya, pues yo me siento igual que tú y me he puesto ahí en medio, ¿no? O aunque te entiendo, te grito porque te vas a hacer daño con lo que está pasando. Claro. Y no me autorregulo tampoco. Pero en ese punto de comprensión, total. Sí, sí, sí. Pero tiene también esto, insisto, el siento El tu autocontrol tristeza, de ¿no? impulso, genial. Ya que lo estamos diciendo, pues hay entonces 3 tipos de empatía. Bueno, hay 3 tipos de empatía según Goleman, ¿no? Exactamente. Sí, que después hay un una poco chorra más. En inteligencia emocional, luego exacto, cuando yo he buscado, me he vuelto loca y he dicho, no, todo esto no es. Pero yo creo que nos vamos a quedar con las 3 de Goleman. ¿verdad? Exactamente. Venga, pues A ver cuéntanos. si es la misma. ¿Te imaginas que ahora vamos...?
Te digo, mira, Goleman dice la roja, la azul y la verde. La empatía táctica. La empatía. La empatía de doble toque. Y empatía estratégica. La empatía cognitiva, que es de la que tú estás hablando, que tiene que ver con entender. Vale. Después tenemos la empatía afectiva, que tiene que ver con el sentir. Que era esta parte más griega quizá de las pasiones, ¿no? Eso es. Y después yo tengo que apuntar la última, que es la, digamos, la más conductual, que es la respuesta empática, que tiene que ver con la compasión. Exacto. Yo te comprendo, yo siento y yo hago algo, yo respondo, yo me movilizo, y también tiene que ver con esa herramienta que tú has dicho antes para regularme. Claro. Una vez que lo entiendo y lo siento, vale, pues ¿qué hago yo conmigo mismo y con esta emoción que me acaba de llegar? Pero después hay una de vuelta. Me quedo, te acompaño, te ayudo, te escucho, y esa respuesta compasiva es la que al final cierra el ciclo de la empatía. Muy bien, sí, son las mismas, está muy bien. Es así, pues entonces bien, hemos leído el mismo Goleman. No has leído a Rafael Goleman, No. ni a Hugo Al que Goleman. llevamos repitiendo online long. Quizá la que a mí me puede surgir un poquito más de duda, aunque la vamos a desgranar todas, pero si te parece empezamos por la compasiva. Ponemos en práctica esta empatía cuando estamos conectando con algo relacionado con lo social. Claro. Con un desastre natural, con una causa social, una ONG, un voluntariado, una situación que estamos viendo de alguien en necesidad, de un conflicto de otras personas, ¿no? Y lo estoy entendiendo, lo estoy comprendiendo y quiero de alguna manera mediar o ayudar. Entonces, todo esto tiene que ver más con esa parte de fuera que está muy vinculada a nosotros como seres humanos porque somos seres muy sociales que normalmente tendemos a vivir en comunidades. Claro. Entonces, la cosa que repercute no a la comunidad, de alguna manera me está llegando a mí. Claro, de hecho, muchas veces cuando explicamos en el bloque anterior el tema de las emociones, dijimos que las emociones eran algo adaptativo y la empatía también. De hecho, hay muchas teorías que explican que tenemos empatía puramente por motivos sociales. Por ejemplo, se dice que tenemos empatía solo cuando hay aprendizaje social, y es así. Uno no puede ser empático encerrado en un zulo. Uno no puede ser empático como estos niños que se encuentran en la selva abandonados y tal. De hecho, surge, dicen mucho, que del deseo de ser reconocido y de ser respetado en la comunidad. Si yo no tengo empatía, no puedo integrarme en la comunidad. Claro, soy es que el raro, soy hay el excluido. parte de información que te falta. Es decir, Exactamente. que todo ese leer, el entrecejo, el tal que tú has dicho, eso es muy fundamental también, para formar una parte bien perteneciente de un grupo. Exacto. También tiene una base muy evolutiva, porque hay muchos mamíferos que quizá no podemos decir que presentan empatía tal cual, con las mismas capacidades complejas que nosotros, pero a nivel de supervivencia en la manada, muchos mamíferos también demuestran esa empatía, en cierta manera, ¿no? Claro. Y también es posible empatizar entre especies mamíferas, con perritos o con gatitos y ellos con nosotros, porque identificamos también todo esto afectivo que tú dices, ¿no? Los gestos, los sonidos, todo eso también está pasando. Nosotros hemos hablado más de una vez que los perretes y los gatos llegan hasta un nivel evolutivo de niños de X años, ¿no? Entonces es verdad que en los estadios más primarios sí es verdad que lo pueden presentar algunos animales. Yo tengo que contar, por ejemplo, que antes de los 2 años tenemos lo llamado el contagio emocional, que es esa palabra que he mencionado antes, que cuando vemos llanto podemos llorar de forma refleja. Cuando tú ves en una guardería a un niño que se echa a llorar, como se echa a llorar un segundo, acaba toda la clase llorando. Cosas de este tipo. ¿Verdad? Pero sí que distinguen alegría de tristeza, por ejemplo. Esto también nos pasa en los animales, ¿no? Cuando alguien está enfadado es una amenaza, o cuando alguien está con actitud de jugar, pues eso lo reconocemos también. Es por esa fase tan temprana y tan evolutiva como tú estás hablando, ¿no? Muy bien. Pues cuando somos un poquito más mayores, hasta los 4 años, se da la empatía egocéntrica, que se llama. Que ya empezamos a distinguir las emociones de otros, pero todavía pensamos que dependen de nosotros. Y hay un ejemplo muy chulo, que seguro que te ha pasado a ti, que trabajas con más niños, que cuando se le da a un niño a elegir entre qué regalo le puede gustar más a su madre o a su padre, por ejemplo, y dice, ¿qué cree que le gustará a mamá? ¿El Minecraft o un spa un fin de semana? Y te dice, el Minecraft seguro. Sí, además me ha pasado hace poco, pero con la hermana. Y entonces como, oye, te voy a dar un chupachú para ti, escoge el sabor. Coca-Cola. Ah, vale, genial. Digo, y me dice, oye, ¿y si nos llevamos uno para mi hermana también? Digo, ah, perfecto. ¿Y qué sabor crees tú que le va a gustar a ella? La Coca-Cola. Claro, como a ella, y qué le curioso. digo, yo creo que tu hermana ni siquiera come chupachus, es muy pequeña. Bueno, pero seguro que le gusta la Coca-Cola, ¿no? Claro. Entonces digo, bueno, a ti te gusta, seguro, eso me ha quedado claro, ¿no? Claro. Pero sí, tenía como unos 5 años, ¿no? O sea, que estamos todavía ahí. Claro, ya se reconoce que hay otras emociones, pero todavía está un poco confuso de quiénes son exactamente. Pero ya Claro. empieza a ver como, hay otras personas y sienten otras cosas. Claro. Qué casualidad que sea igual que yo. Sí. Pues muy guay ya de toquecillo, De, ay, Sara, es que mi hijo con 5 años no es muy empático, Yo no veo que demuestre mucha empatía.
Claro. Bueno, pues ya estamos escuchando el programa, ¿no? Diego nos está contando que es perfectamente normativo que con esa edad, más o menos, pues tiene este punto de empatía egocéntrica. Claro. Y es que antes de los 6 años, bueno, ya sobre los 6 años se desarrolla algo que seguro que te has encontrado cuando has preparado el tema, la teoría de la mente. Hasta que no tenemos eso, entre 4 o 6 años, dependiendo de la precocidad, no somos capaces ni siquiera de atribuir pensamientos y sentimientos a otras personas. Claro, aunque estén viendo qué ocurre y aunque a veces cuando hablemos con ellos, sobre todo en este punto de altas capacidades, parece que comprenden. Claro. Pues falta mucho por montar todavía, incluso con precocidad y bueno, y sobredotaciones y todo lo que queráis poner, ¿no? Pero que Claro. la evolución es la evolución, hay que dejarle también un poco hueco siempre a estas etapas madurativas. Claro. Entonces, todos papás y mamás tranquilos, que es una cosa muy habitual, que son Sí, todavía muy pequeños. Ya cuando llegamos a los 18 años, somos capaces de mostrar empatía hacia desconocidos. Entre los 12 y los 18. Hay algunos que apuran hasta el final. Hasta los 18 no son capaces de... Muchas altas capacidades, de hecho, tienen esta empatía muy prontito y se sienten muy conectados, muy preocupados con el mundo, con lo que ocurre en el mundo o con personas que no conocen, vagabundos que están por la calle o gente tal, y a lo mejor tienen pues muy poquita edad y mamá, ¿a esta persona qué le pasa? ¿No? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Claro. Y qué mal y qué triste. Y lloran, ¿eh? Claro. El año pasado me pasó con una niña muy jovencita que cada vez que llovía yo no se podía dormir llorando por todos los gatos que había abandonado por la calle y por toda la gente que veía ya dormir en la calle. Qué Y no tenía pues ni 11 creo todavía, 10 creo que fueron. La pobre. Sí, exacto, que muy tierna ella, Sí. muy tiernecita. Claro, aquí además ya este periodo básicamente la adolescencia que tenemos en mente. La adolescencia ya sabemos que dura cada vez más, pero los 12 y 18 es cuando empezamos a luchar por las grandes causas. Claro. ¿No? Y donde nos encontramos que de un día para otro, pues nuestro hijo se ha hecho vegano y no sabemos de dónde ha venido esto, o no quiere utilizar el coche porque no quiere contaminar el planeta, o X cosas, ¿no? Es el momento de conectar con las grandes causas globales. Sí, pues mira, no me acaba de venir, ¿no? Una frase tontísima, magnífica. ¿Cuál? Ya te harás mayor y verás cómo son las cosas. La frase tonta. Cada vez que te dicen ese rollo, en vez de mantener ese espíritu tuyo luchador y bonito y empático y colectivo y tolerante, que ya tiene la vida bastante para echarte para abajo, ¿no? Yo creo que el entorno debería favorecerte y decir, ay, pues mira, ¿y cómo lo vas a hacer? Claro. Oye, pues me apunto contigo al veganismo, ¿no? Duramos 2 semanas. Bueno, pues duramos 2 semanas, pero en equipo, ¿no? Vamos a fomentar, porque lo que hoy es ser vegano, en el futuro no sabemos qué es lo que puede ser, ¿no? Esa implicación con el entorno, con la comunidad, es que eso también hay que cuidarlo, ¿no? Un poquito. Claro, de hecho, lo único, con muchas comillas, es que es un poco desacertado e intenso. Hombre, claro. Pero ya a partir de ahí, ya sí que podemos. Claro, ya la empatía sigue desarrollándose si yo deseo desarrollar la empatía. Claro, si ahora es, mamá, voy a dejar de ir al instituto porque voy a empezar a trabajar, ¿sabes?, en un proyecto para salvar a todas las vacas, pues lo mismo no hay que apoyar esa intensidad, ¿no? Es decir, podemos ir a clase y aprender otras cosas y encontramos otra manera de apoyar tu veganismo o tú vamos a salvar a las vacas, ¿no? Sí, en concreto las vacas, exacto, ¿no? Además, ¿no? estas cosas muy polarizadas también, ¿no? ¿Por qué las vacas y no las cabras? ¿No? Yo porque estoy perdiendo el tiempo en el instituto cuando yo ya tengo mi objetivo en la vida. Yo ya Exacto. sé qué es lo que yo quiero hacer, ¿no? ¿Qué hago perdiendo el tiempo? Claro, ¿Estoy pero- aprendiendo yo sobre las vacas? Pero hierve tú la pasta, mamá, ¿no? Hazme un sándwich de queso. Que no sea de vaca. Con los bordes cortados, ¿eh? Que no quiero bordes. Y estos son perfiles que parece que bromeamos, pero que trabajamos con ellos, ¿eh? Que son magníficamente estupendos a la hora de conectar con temas que no están todavía quizá en su desarrollo y sin embargo viven de una manera que tú dices, bueno, tenemos que conectar, ¿eh? Vamos a darle un poco más de tiempo, como digo, a esta Claro, maduración, claro. porque es desde fuera divertidísimo. Claro. Pues eso, cuando somos adultos, si la elaboramos, si la trabajamos, pues es verdad que podemos poner la empatía en lugares integrados, en lugares respetuosos, en lugares sobre todo realistas y que se puedan centrar en el bienestar ajeno, Claro. con cualquier colectivo, los propios y los ajenos. Y ella a partir de los 60 años, la empatía es más cognitiva que afectiva. La gente es como que templa más los ánimos, templa más lo emocional y por lo vivido, por lo aprendido, pues se centra más en que esa empatía pues comprende posiciones ajenas. Claro. Pero también lo mismo si lo hemos desarrollado. Si no hemos desarrollado esa parte cognitiva, pues al final acabamos siendo unos abueletes encendidos. Conecto contigo, sé lo que sientes porque te entiendo. Claro, Había ese proceso antes, entonces veo que me podría sentir como Claro. tú, ¿no? Pero ya no hay ese contagio Claro, emocional, ¿no? claro. Hay mucha empatía, por ejemplo, cuando alguien viene y te cuenta una historia o te cuenta lo que le ha pasado muy emocionadamente. Pues le han robado y viene muy acalorado y hay que ver. Y es verdad que es muy difícil no subirse al carro de decir, hostia, que ve lo que te ha pasado y el otro qué malo. Pues es verdad, qué malo, cómo te ha hecho eso y tal. Uf, ¿no? Entonces esa parte ya de más mayores como que, bueno, tú cuéntamelo bien, ¿no? A ver que yo te escuche. Y ya, Claro. pues es verdad, entiendo que estés así porque qué rollo que te roben, ¿no? claro. De hecho, hay estudios muy chulos. Te voy a contar las dos partes que te van a gustar más todavía juntas.
Mientras más adversidades vivimos, más empáticos somos. Claro, es muy supervivencia, ¿no? Pero si nuestras adversidades culminan con que nos convertimos en personas ricas, desaparece la empatía. ¿Qué dice? ¿El dinero se lleva la empatía? El dinero se la lleva. Yo sabía, ¿eh? Sí. Que muchas veces cuando vemos estas películas de la persona humilde que llegó a ser rica, que llegó a tal, eso se queda la mayor parte de las veces en literatura. Parece que trascendemos de esa parte y es como que ya no nos importa tanto el bienestar ajeno. Muy bien. Claro. Y por último, y ya termino con esta parte evolutiva, cuando ya nos acercamos a los 60, empezaba a mostrar empatía hacia las generaciones futuras. Porque ni siquiera siendo adultos, con 40, 50 años, todavía tenemos eso, todavía estamos mucho más en el presente. Es cuando ya le olemos los bigotes a la muerte, es cuando decimos, bueno, ¿y qué va a quedar después? Claro, qué bien, pues qué interesante, ¿eh? Sí. Has hablado también, y yo creo que también puede ser un punto para recoger a nivel de las capacidades, que sí es verdad que hay unas cuantas cosillas a nivel de empatía que son interesantes. Y ya hablamos en algunas de las sonatas de la desincronía. Sí. Entonces, gran parte de la empatía que sienten, como esos niños que tú has dicho, que siendo tan pequeñitos, se desviven, se desbordan por los gatetes, por los perretes, por el mal en el mundo, tiene que ver con la trágica combinación de la disincronía emocional, ¿vale? Siguen teniendo una emoción propia de un niño, pero un sentido de la justicia tan desarrollado que eso es inabarcable. Ya ni siquiera la parte cognitiva, sino esta parte moral, esta parte de lo que es justo y lo que no. Entonces muchas veces su empatía se desborda precisamente por esto. Sí, efectivamente. Y después también que son un colectivo con una sensibilidad muy elevada y una capacidad cognitiva para elaborarla brutal. Pues lo mismo. Hay muchas veces que, como yo lo explico a los papás, es que hay una gran carga de conciencia. Claro. No deberían ser tan conscientes a esa edad para poder gestionar toda esa intensidad de emoción que nos está contando Diego, pero se da esta mala situación en la que soy más consciente de lo que debo y sufro todavía de manera que todavía no soy capaz de autorregularme bien o de conectar de otra manera. Entonces, pues imaginaros, ¿no? Para un perfil sensible de altas capacidades con 5 o 6 años, pues unas noticias de guerra, eso es fatal, ¿eh? Eso es matador, todo lo que tenga que ver, además con muerte, con cosas terribles, con pérdidas. Y lo vemos mucho también en el cine. Es verdad que es que las películas muchas veces necesitan esa tragedia, ¿no? De la que partir, que les sorprende mucho a las familias, ¿no? Porque son pelis infantiles en las que muere algún familiar trágicamente al principio. No son capaces ni de seguir la película, se niegan a verla, y si los papás los achuchan un poco, en plan, tú verás que aunque este momento sea malillo, luego te va a gustar, se lo toman como muy mal, en plan tortura, ¿no? De ¿por qué tú me quieres hacer esto? Y lo pasan de verdad, o sea, una tristeza, y el que tiene más conciencia es capaz de contestar de, oye, pero ¿cómo estás llorando tanto? Hombre, es que me he imaginado que se moría papá, porque a lo mejor ha muerto el papá en la peli. Y se lo ha llevado a pensar en que es que eso no debería estar pasando en ese momento. Eso es una carga grandísima, ¿no? Para esos perfiles. Entonces ya desde aquí os decimos que si vais notando que son niños sensibles, evitar las películas que tengan muertes. Más trágica o más significativa a mí me da lo mismo, pero si mueren no vamos a gestionar esa pérdida. Después se lo van a estar pasando genial en la película y ellos no van a conectar, no lo van a entender. Es más, a muchos les resulta un poquito duro y ofensivo el que muere y luego están bailando en otro sitio y es como, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Les da igual que no esté ahí el papá? ¿Se lo están pasando bien sin el papá? Entonces, la verdad es que mucho. No es que no lo expongáis desde entrada, es que si hacéis la prueba y veis que ya están llorandillos, que rechazan, que se mueven mucho en el sofá y les cuesta estarse quietos, que los niños hoy día con las pantallas les encantan. Entonces, si vemos que hay esa inquietud física, porque lo que están recibiendo no saben a nivel de intensidad cómo gestionarlo, ¿eh? Y si no, la actividad, el que se muerde las uñas, se quita el pelito, o sea, no está siendo cómoda la experiencia por alguna razón. Entonces vamos a estar atentos y ya se los pondremos cuando sean mayores, lo habían hablado en el cole, lo quieran ver ellos voluntariamente por algo, lo avisamos, ¿no? Y si podemos darle un tratamiento así como que van creciendo también. Y yo creo que vamos a ver esta peli cuando tú seas más mayor, para que estemos preparados. No, yo creo que ya me veo mayor. Bueno, hacemos un intento. Si quieres parar, cuando tú quieras parar, paramos y ponemos la peli de Barbie. Con los ponis para que todo vaya bien. Pero de verdad que es muy buena recomendación que lo toméis con tranquilidad, porque hay veces que nos llegan ya un poquito traumatizadillos a nivel de sensibilidad, ¿verdad? Por cosas que han visto que no eran horribles, pero no era el momento. Ya está. Claro. Y fíjate que estás hablando del perfil bonito
Ya. en el que la alta capacidad implica una alta empatía, pero también Tenemos el que no. que la alta inteligencia no garantiza Exacto. una alta empatía. De hecho, no es la no empatía, que eso también me ha gustado mucho, por ejemplo, que lo he leído, y es que la empatía no es algo que se pueda tener o no tener, salvo que tú ya tengas un trastorno que lo presente, ¿no? O daños cerebrales o cualquier cosa así. Estamos hablando de la psicopatía no accede, ¿no?, a este punto empático. Pero en su mayoría, de forma normativa, podemos tenerla más desarrollada o menos desarrollada. Claro. Entonces, es verdad que hay perfiles que son más intelectuales que no es que no la tengan, simplemente la tienen menos desarrollada porque probablemente a lo largo de su evolución han encontrado más dificultades y han aprendido a conectar de otra manera. Claro. O han aprendido a sobrevivir sin necesitar esa herramienta supliendo con otras. O dependiendo del perfil, tienen más desarrollada la cognitiva o tienen más desarrollada la afectiva. Claro, y la van poniendo en práctica, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, ya vamos viendo además que es que la psique de una persona muy inteligente, altamente inteligente, es difícil Claro. de entender y es difícil incluso de clasificar, además está para nosotros, ¿no? Es decir, que aunque llevemos mucho tiempo, haya cierta especialización aquí, es un críptex. Claro. Es un críptex la mente de las altas capacidades, Claro. ¿eh? Pues te vas moviendo y vas viendo resultados que luego lo mismo no te encajan y dices tú, entonces ¿qué pasa? ¿Con esta? ¿No con esta? ¿Necesitas cierta circunstancia concreta para fomentar la parte afectiva y quitar la cognitiva? Y eso se puede, es complicado. Claro, hubo un comentario en redes sociales hace unos cuantos meses que hablaba si íbamos a hablar de otras neurodivergencias. Ah, sí, es cierto. En principio los nuestros son las altas capacidades, pero sí es verdad que en este punto es interesante mencionar, corrígeme si me equivoco, que el trastorno del espectro autista, en concreto la parte cognitiva de la empatía, es lo que más le cuesta. Sí, porque de hecho el reconocimiento emocional les cuesta a nivel de proceso, de procedimiento y de estructura, pero una vez que tú le facilitas, que hay muchos los que nos escuchéis sabréis de que van las tarjetitas muy típicas con las caras dibujadas en función de mi sonrisa, cómo están las cejas y los ojos, en función de las emociones que estoy sintiendo a nivel de patrón, ellos lo reconocen y con el tiempo aprenden a desarrollar esa empatía. Veo esto y sé que puedo unirme a un abrazo o sé que puedo reconfortar. Cada uno a su manera de relación, pero yo he visto a perfiles autistas empatizar y consolar dando su juguete. Viendo a otro niño que estaba mal y sin hablar y sin saber bien cómo conectar, han hecho un gesto de toma lo mío. Y el otro lo ha cogido y ha dejado de llorar y no hemos tenido que intervenir siquiera. Y no estamos dentro del espectro autista, o sea que es muy bonito también que desmitifiquemos un poco que hay ciertas dificultades porque depende de donde estemos en el espectro, Claro. se apañan, necesitan un poquito de refuerzo, pero que es posible gestionar. Si estamos muy dentro del espectro, pues no. Claro, hay claro. muchas capacidades muy limitadas. Claro. Y por la parte más afectiva, pues los trastornos de personalidad antisociales, por ejemplo, que esa psicopatía de la que hablaba, pues viene de ahí, ¿no? Del trastorno antisocial. Me falta la parte de sentir otras emociones, ¿no? Puedo llegar a comprenderlo, puedo llegar a pillar la idea, pero eso de que a mí me resuene, falla. La parte que te he comentado ya un par de veces que no me gusta a mí de cómo entienden la empatía en los demás, la definición que tienen es increíblemente reduccionista. Entonces me cuesta mucho hablar con otras personas de empatía porque vamos constantemente al ponerse en los zapatos del otro claro. y a saber cómo se siente el otro. Y es como, pero bueno, eso es muy poco. Entonces, a lo mejor tienen alguna conducta en la que yo detesto la falta de empatía y he llegado a tener discusiones de no, es que eso no es falta de empatía. Digo, pero no, es que tu concepto o tu definición de la empatía es tan estrecho que solo te cabe la comprensión a los demás, pero hay otro montón de cosas. Entonces Vale. yo me he apuntado aquí algunas que hablo mucho porque me cuesta que vean, tanto personas en mi entorno personal íntimo como en pacientes, entiendan que eso es empatía. Por ejemplo, escuchar activamente lo que te está diciendo otra persona, ya le haya pasado algo horrible, como lo que he dicho antes, que le hayan robado, o simplemente está contando pues cómo se ha sentido en alguna circunstancia, eso es empatía, familias. A la hora de consolar, por ejemplo, el contacto físico es empatía. Que te esté llegando, ¿no? Que esa persona puede necesitar un rocecito en el brazo, una palmita en el hombro o incluso un abrazo, eso también es empatía. Igual que actuemos con sentido del humor. Que yo vea que alguien me está contando algo muy durillo y yo hago una broma y digamos, bueno, vea qué día has tenido hoy, ¿no? No es que me quiera burlar, yo estoy empatizando con el momento y eso alivia cómo está la otra persona. Y yo no haría eso que tiene que ver con rebajar esa carga con sentido del humor si yo no estuviera percibiendo de manera natural, como ha dicho Diego, me está llegando a mí por los gestos, por la postura, vete tú a saber por qué, ¿no? Que esa persona le vendría bien en ese momento que yo utilizara este tipo de herramienta para relajar. Que ahora además justo en este ejemplo que has puesto, aquí hace
hace falta un componente cognitivo importante. Sí. Porque para decidir cuándo hacer la broma, cuándo jugar con eso, claro. ahí hace falta leer cosillas. Exacto. De hecho, esto es un tema que trabajo mucho con las altas capacidades. Claro. Porque les cuesta conectar o les cuesta consolar, pero sí que tienen ese procesamiento cognitivo normalmente, por lo menos muchos de mis pacientes, de decir, bueno, si no te sale el abrazo, o si estás a una bromilla que relaje la situación, o me tengo que exponer ahí a una situación muy difícil que a nivel empático es como, no, me va a costar mucho gestionarlo, y es como, no vayas, no, yo intento aconsejarle, oye, mira, ve, pero estos son herramientas que te pueden servir. Toca a la gente un poco al hablar con ella, oye, ¿cómo estás? Encantado, tal. Digo, y cuando veas que tú mismo, hasta por ti, ya no es la empatía, el ser consciente, vamos a soltar una bromilla para ayudar, porque tienen este hándicap de decir, es que yo no sé cómo consolar a los demás, entonces prefiero no ir. Y las que más me gustan, que me cuesta mucho que lo entiendan, ¿cuándo callarte? Claro. No decir un comentario que tú sabes que va a molestar, pero autorregulación ahí, con autocontrol de impulsos. No lo dices, de hecho es que es más empático para mí que lo positivo. Claro. Que tú veas cuándo te tienes que restar, ¿no? Como decía nuestra maravillosa Marisa Moya, réstate por empatía. Cuando no sepas qué hacer o veas que puedes meter, pues ya está, pues réstate, escucha desde el silencio, da ese apoyo y cállate las cosas que tú veas que no. Claro, lee el momento en el que está, porque puede que en otro momento sí que puedas decir esa parte tuya, pero ahí no está Claro, la persona pidiendo tu opinión ni está Viene pidiendo soluciones. Tu madre, tu pareja, tu compañero de clase de un mal examen y tú te pones a hablar de lo maravilloso que te ha salido a ti el tuyo. Es que yo es que lo he petado, me van a poner un 10, el mejor examen que he hecho en mi vida. Tú te vas haciendo pequeñito, Y el otro pobre está diciendo, pero bueno, la vida. Entonces, eso es una gran muestra de falta de empatía. Y no es cuestión de que no sepa esta persona ponerse en el lugar del otro. No es cuestión de que no entienda todos estos procesos que te he dicho de, oye, me controlo, gestiono esto. Lo que pasa es que estoy en ese punto ciego, ¿no? Quizá todavía de empatía egocéntrica. Y entonces estoy ahí y no me estoy dando cuenta que los demás, pues no. Nos pasa mucho cuando muere un familiar de otra persona. Es decir, tenemos que tener, que esta es la última que voy a decir, delicadez y cortesía. Ser amable es también tener empatía con los demás, y no especialmente porque tú veas que a la persona le ha pasado algo horrible y diga, uy, está llorando, voy a tener cuidado. No, es que es un ser humano y de entrada yo no sé de qué va su vida, te voy a empatizar con que yo no sé qué vida habrá tenido esta muchacha hoy y le voy a hablar bien. Vamos a relacionando de manera que entendamos que los demás también tienen sentimientos. Claro. Esto me cuesta muchísimo que lo entiendan las personas humanas. Sí, yo muchas veces cuando lo explico es primero en abstracto, de qué te gustaría que te hicieran a ti. Hombre, claro. Eso en bruto no sirve, ya después hay que ver también, porque aquí no encontramos mucha gente que lo que piensa que es bueno para ellos es olvídame y ni me mira a los ojos. Sí, totalmente. Claro. ¿No? Si te molesto no me hables, tú dices, ole, qué solución. Ole, qué solución. Sí, claro, a veces ¿no? También tenemos una frase magnífica. Claro, Entonces, claro. bueno, todos los que no habéis escuchado, que sepáis que todas estas cositas son muestras de empatía que garantizan las conexiones y la fiabilidad que tienen también esas conexiones. Entonces, si vamos por la vida no teniendo respeto, no teniendo cuidado, no autorregulándonos, no pensando nunca cómo le va a sentar o le va a caer esto al otro, cómo el otro se siente, le estamos demostrando que nos falta empatía de muchísimas maneras, aunque luego yo lleve 20.000 ONGs para adelante. Venga, ¿qué más datos guays tenemos? Pues mira, cuando se habla de empatía, hay un concepto que se escucha mucho, como yo siempre digo, hasta en Facebook, que es el tema de las neuronas espejo. Ah, claro, exacto. Todas esas son las de cuando bostezan los demás, bostezamos nosotros. Esa dicen. Muy guay, ¿eh? Entonces, primero voy a contar lo popular y después voy a contar en qué punto está el tema de las neuronas espejo ahora. Vale, además un tema muy puntero, ¿eh? Sí, el tema de las neuronas espejo dicen que son unas neuronas que captan información sensorial, se graba un poquito en nuestro cerebro y son las responsables de que esa información se traduzca en actos, se traduzca en respuestas. Claro, el ejemplo que tú has dicho del bostezo pues es como muy fácil de entender, ¿no? Pero también dicen o decían que son las responsables precisamente de la empatía. Si yo veo a alguien llorar, son estas neuronas las que cogen la información y entiendo, está llorando, ¿vale? Y yo devuelvo a nivel empático una respuesta. A nivel de análisis de datos, ¿no? Yo Eso tengo es. registrado si la persona llora, y ahí estoy procesando esa información. Eso es. Esto Vale. además viene de los años 90. Lo que pasa es que desde entonces lo que se ha venido estudiando es que no son tan importantes como se pensaba. Son unas más. Son unas más, exactamente. Y que hace falta la neurona que se encarga de la recepción de la información a nivel visual, por Claro, ejemplo. claro. Que son diferentes. Que de hecho la neurona espejo está en el lóbulo parietal, me parece.
Sí, en el lóbulo parietal y las visuales están en otro. Pero es que las del olor están en otro y también hacen falta. Pero es que el lóbulo prefrontal también hace falta. O sea, como que se ha llevado un protagonismo que realmente no lo ha tenido. Se está todavía investigando hasta qué punto son útiles, hasta qué punto son relevantes, pero sobre todo es por no ser reduccionistas, que muchas veces cuando vemos en la tele, en los libros de autoayuda, como que se busca una explicación muy sencilla para explicar un proceso complejo, pues las neuronas de espejo han estado implicadas en este tipo de explicaciones. Es como que no, la empatía es por tu neurona de espejo. Ah, vale. Pero se ha desconsiderado ya no solo todo lo biológico que te he dicho, la parte cultural. Claro. Si en la cultura en la que estoy se valoran las conductas prosociales, pues entonces mi empatía va a estar más desarrollada, pero si una cultura egoísta, una cultura egocéntrica, competitiva, se va a desarrollar, y aquí tenemos otro de los tipos de empatía que no hemos mencionado antes, la empatía que tiene que ver con la manipulación, que se le llama empatía instrumental. De hecho, esto justo que estás diciendo es muy interesante porque hay muchos perfiles sociopáticos que son sociopáticos porque en su contexto han tenido que aplicar conductas sociopáticas para sobrevivir. Entonces, si yo me crío en un pueblo donde no nos importamos entre nosotros y a mí me da igual que el otro llore o que el otro haga tal, yo entiendo que así me tengo que adaptar, entonces crezco pensando que los demás no importan. No es como una psicopatía, porque yo puedo sentir con quien yo puedo tener conexiones, pero la generalidad no me ha importado porque he vivido sabiendo que no me importa. O, por ejemplo, con los animales. Si estamos en un contexto en el que para mí es natural y normal cazar desde que soy pequeño y despellejar y tal, y no puedo ni decir más cosas, ya hay para hablar ahí. Pero tenemos que hacer eso, también desarrollan esa sociopatía en cierta manera, pero es contextual. A lo mejor luego cambian a otro contexto y pueden recuperar, ¿no?, un poquito esa parte. Yo creo que las neuronas espejos que también tenían una denominación muy fácil. Y con ese rollo no se vio el copiamos. Estoy viendo y gestiono, y veo y proceso, y veo. Y no, eso tiene que ser muchísimo más complejo, claro. Claro, de hecho es que hemos dicho que es una parte cognitiva, y si entendemos que es una respuesta automática, nos quedamos con algo sensorial, entonces no tiene sentido. Pues mira, ya si te parece, antes de pasar mano a la obra, pues si tienes alguna cosilla más apuntada ahí en el tintero, pues la podemos compartir. Sí, pues mira, me apunté un poco buscando de dónde salía todo el tema empatía, que algunos psicólogos o algunos psiquiatras y especialistas determinan que puede estar en el córtex prefrontal, la empatía, o por lo menos gran parte de su uso, por precisamente lo que tú has dicho, ¿no? Estos efectos de filtraje, de regular, de autocontrolar impulsos. Entonces, tiene sentido al menos que forme parte, ¿no?, este sistema. Pero luego me leí un estudio muy guay que había hecho una gran investigadora de la empatía en concreto en los años 70. Hasta ahora ha estado investigando especialmente personas muy empáticas. Es un estudio muy privado que ella tiene, muy transversal y a largo plazo, y que estaba descubriendo, que no son todavía teorías comprobadas, que hay que buscarlo por las diferentes empatías. Y que en la empatía cognitiva parece que hay más cantidad de materia gris en el arco cingulado, y que la empatía, te va a sonar súper coherente para ti, la empatía afectiva tiene relación con más materia gris en la ínsula. Claro, lógico que también, ¿no? Así. Claro, entonces pues me ha parecido que quizá por ahí vamos más encaminados, ¿verdad? Claro. Porque ya estamos viendo, como estamos explicando aquí, que no es un gran todo, sino que son diferentes áreas y que el cerebro es una maravilla, que es capaz de conectar de manera sorprendente y que las cosas estén separadas, que no esté localizado todo en el mismo punto, sino que sea un conjunto de funciones, o yo me lo imagino mucho como de luces, ¿no?, cuando se hacen estos experimentos, de un conjunto de luces de diferentes sitios conectadas entre sí o con un impulso común. Entonces me ha gustado también mucho ver que bueno, que va por ahí, que van a hacer diferencia. Muy bien, pues yo voy a lanzar 2 dardos nada más. Venga, muy breve. 2 datos, no, 2 dardos. 2 dardos, sí, exactamente. Dardos rellenitos de datos. ¿Tú sabes de todas las variables que se han estudiado cuál es la que más correlaciona positivamente con ser una persona empática? Que te encanten los perros. Ser psicoterapeuta. Anda, no me digas. Sí, es lo que más correlaciona. Nos podemos poner la etiquetita de... Hombre, yo soy bastante empática. No lo quería decir tan, pero me la voy a poner ya, ¿no? Y por lo negativo, que esto nos puede ser muy, muy interesante, sobre todo en este momento, que mientras más tecnología utilicemos, menos empáticos somos. Ah, pues mira, adolescentes del mundo... Ahora que estamos escuchando podcast relacionados con ya cómo se va a regular, cómo se va a limitar el tema de la exposición a las pantallas, pues que de los muchos estudios que hay, la empatía también se ve severamente afectada. Sí. Ayer además le estaba yo contando a un adolescente que es muy posible que en un futuro que a ella le va a pillar no muy lejano, o sea, no siendo muy adulta todavía, lo mismo va a haber prohibiciones de temas tecnológicos, de aplicaciones, de hasta qué edad no se va a poder tener móvil, que parece como que esto no va a llegar y como que otros países son unos raros que lo están haciendo, pero bueno, que aquí avanzamos todos, estamos todos a caballo con este tema, entonces sí. No es raro en absoluto. Y ella estaba en shock. ¿Cómo nos va a hacer eso el Estado?
El Estado. ¿Sabes? ¿Cómo el país va a decidir si prohibirme a mí que yo tenga móvil o no? Digo, hombre, tú tienes suerte, no te va a pillar, pero hay algunos que vengan detrás tuya. Ya hemos hablado varias veces, ¿no? De hacer un punto tecnológico porque no está la gente suficiente aware, ¿sabes? Self-aware, con suficiente conciencia, ¿no? De qué es lo que está pasando y cómo nos está influyendo. Así es. Muy bien, pues con estos datos estamos para el manos a la obra. Vamos al manos a la obra. Tope. Manos a la obra. Bueno, antes de empezar, no sé si la audiencia se ha dado cuenta que en la definición del manos a la obra ahora hay otra voz que es la que introduce estas secciones. Es verdad. Pues supongo que sí, se habrán dado cuenta, ¿no? Claro. Porque estaba yo y ahora está nuestro querido Pablo. Mucho much better. Pablo, ¿no? Que además lo ha hecho muy guay. Ahí está, y que vamos a contar además que Pablo es una persona estupenda para poner voces y que nos dio una opción en la que era Robert De Niro y hemos estado, yo por mí... El doblador de Robert De Niro, El doblador de Robert De Niro y hemos estado a punto de ponerla porque era muy graciosa. Sí, Lo que pasa sí. es que, bueno, hemos tirado por algo formal y presentable, pero muy guay, Pablo. Ha estado muy Está divertido. muy chulo, así que gracias si nos escucha. Y si alguien necesita voces, aquí nos podéis poner también en contacto con nosotros o con ellos, que el podcast se me baila siempre el Historias nombre. para no leer. Historias para no leer, que ya veis un poco rollo ficción sonora y demás, cositas que hacen chulas. Veis que tienen registro, pero que pueden tener muchos más, ¿eh? Que si queréis contar con él, yo creo que Sí, genial. sí, él se presta a todo. Perfecto. Y si pagan, más. Hombre. Por favor. Muy bien, pues bueno, tú en realidad, Sara, ya has ido adelantando algunas cosas que podemos hacer para ser un poquito más empáticos, pero seguro que ahí en el tintero tenemos más, ¿verdad? Sí, te digo un poco las de entrada que ya hemos repetido. Siempre leer sobre opiniones diferentes, escuchar música diferente, ver sitios diferentes. Todo eso siempre nos va a ayudar mucho, porque nos abre, nos vuelve tolerantes y eso para la empatía, para tú poder ponerte en ese lugar del otro, pensar y perspectiva, todo esto es fundamental. Salir de la zona de confort y yo creo que especialmente ayuda mucho el cine. Porque el cine te pone ya mucho en situación de cosas que quizá tú no vas a vivir o no has podido tener cerca o cosas con las que a ti te cuesta empatizar por determinados motivos. Ahora yo encuentro especialmente positivo el tema de las series porque son más capítulos, entonces vamos desgranando un poquito en la vida de esas personas y te va a dar tiempo no solo a ver esa empatía con el protagonista, sino esa empatía, por ejemplo, con las dinámicas familiares. A mí me está gustando mucho para trabajar con ciertos pacientes poder recomendar ciertas series en las que se ve la dinámica familiar y entonces yo puedo empatizar, puedo verme reconocido, puedo entonces comprender que esto quizá le está pasando a mi pareja con su familia, entonces eso me está pareciendo que es de mucha ayuda. Pues sabes que ya hay estudios de que esto lo tenemos como una sabiduría popular, el tema de ver series, ver películas, leer libros, jugar al rol, que están todos en el mismo saco, que se ha descubierto que para algunas personas sí y para otras no. Hombre, claro. No es infalible, sí, pero Claro. que es de estas cosas que si no te funciona que no pasa nada, que, Sí, sí, que hay sí. gente que no le va, ¿no? Pero esta De hecho, movida... como lo de fomentar, que lo hemos hablado más veces, ¿no? Digo, si eres una persona que tiene esta tendencia a ser empática, no vamos a ver dramas. No, porque es too much. O si estás en un momento muy triste, o por ejemplo, que pasa mucho, que también lo hemos hablado con el apego y demás, estamos en un momento de ruptura, no vamos a ver mogollones de pelis tristes, de cómo otras personas se quieren, ¿no? Entonces, es verdad que no en todo momento, no para todo el mundo, pero... Pues Bueno, también hay estudios hay para precisamente todo. de por qué, que es lo que he dicho en la introducción, de por qué escuchar a Alex Ubago, de por qué escuchar canciones tristes o pelis tristes, en claro. determinados momentos sí que es recomendable y es porque la empatía que generamos al conectar con una historia triste Claro. alivia la nuestra. Claro. Hay una satisfacción en no soy el único que se siente triste, hay una catarsis y en esa catarsis pues nos sentimos bien. Ahora, sistemáticamente hacerlo, no. Eso que tú te pegues un día triste de destrozarte a escuchar a Alex Ubago, hasta ahí sí. Y eso sí que está estudiado. Sí, no como norma, ¿no? Que es lo que yo digo Eso que es. no viene bien. Eso es. Pero se me ocurre también un ejemplo muy guay que vi en una serie, una peli hace muchísimos años, pero que el concepto empatía, el concepto comprensión me caló mucho y el ejemplo que uso siempre. Y era una conversación que tenían dos chicas adolescentes muy desenfadadas sobre tía, ¿tú cómo sabes que estás enamorada? Y la otra le contestaba, además sin mirarla a la cara, porque entienden las canciones. Y me pareció, no hace falta más nada, ¿no? Ella sabía lo que quería expresar y es ese punto de empatía que estamos hablando, ¿no? Tú de repente escuchas Still Loving You y dices, pues ¿esto de qué habla? O Claro. la otra, ¿no? A Alex Ubago. Entonces es verdad que hay un punto que puedes empatizar si has vivido esas cosas, cuando escuchas esas canciones y dices, ¡buah! Esto yo sé de lo que me estás hablando, ¿no? Claro. Perfectamente. Hay cosas además que si no las vivimos es muy difícil empatizarlas. Claro. Por eso el punto un poco de ponernos en otro foco. He hablado de este tema también con los negros.
Toda la situación que han pasado en la vida es una circunstancia muy difícil de empatizar con ella, más allá de la empatía que podemos tener a nivel social que hemos hablado. Yo me he relacionado con muy poca gente en general de color, ya no solamente negra, sino que no sean como tú. Nosotros no habéis visto a Diego, pero todos mis amigos, mis personas cercanas son como Diego. Entonces tú dices, claro, ¿cómo voy a empatizar con otras realidades? Pues ahí sí que veo muy bien documentales o determinado tipo de, como digo, películas con dinámicas familiares distintas, lo que es familias más adineradas o menos. Es decir, todas estas cosas, a mí sí me parece que el cine ahí es una ventana increíble, ¿no? A nivel de conocer, a nivel de otras cosas, pues claro, hay muchos perfiles. Sí, pues eso, que no vale siempre, ¿no? Un poco por dejarlo, que si no te va, que no te torturen, ¿no? Y si no, yo tengo 2 herramientas aquí, y ya con esto termino, que me son muy útiles siempre. Con los pacientes, intercambiar roles. Vamos a hacer en un día lo que hace la otra persona y luego a ver cómo yo me siento, ¿no? Muy y bien. la otra persona también, y oye, a ver qué tal ha ido aquí la cosa. Y hablamos un poco. Y otra que me gusta mucho, que la he trabajado mucho además con perfiles dentro del espectro autista, es jugar, adivinar cómo se siente la gente por su lenguaje no verbal. Entonces, incluso esperando en una cola, que nos podemos aburrir mucho, y estoy con mi hijo, en plan discretillo, ¿no? Pues oye, tú, ¿qué vida crees que tiene aquella persona? ¿O tú cómo crees que se siente por la postura que tiene? Porque yo creo que tiene prisa, o que ya está perdiendo la paciencia, o que está ahí en su mundo, no se está dando cuenta ni de la cola. Entonces, también está muy guay que practiquemos, sobre todo cuando son pequeñitos. Intercambiar roles está mejor cuando somos más mayores y más responsables, pero para los peques, este punto juego, además, está muy bien. Y dentro del espectro autista, esto es una herramienta magnífica. Si charlan, además, y vemos que tienen ese punto. Asperger, ¿no? Este autismo de alto rendimiento, esta estrategia se trabaja también muchísimo, porque tú tienes que darle lugar a que ellos generen las propias conclusiones, la propia información, no todo que se lo demos masticado. Claro. Entonces, como no es algo tampoco muy importante, vamos simplemente andando, y si no, con personas cercanas. Entras por la puerta y ¿tú cómo crees que viene Diego hoy? ¿Viene contento? ¿Viene que a lo mejor se le ha olvidado algo? No, pues yo creo que viene solo a saludarme. Ah, pues estupendo, venga, pues vamos a preguntarle. Entonces, todo este tipo de cosas también sirve mucho para fomentarlas con los niños cuando vemos que les puede hacer falta. Guay. En un nivel muy de conversación de después del cole, de los papás con los nenes, nos sale esta parte de querer preguntarle cómo le ha ido el día, pero la de vuelta que yo os doy, que es una herramienta, es explícale cómo te ha ido a ti el día como adulto, qué es lo que te ha enfadado, qué es lo que te ha puesto triste, qué es lo que te ha alegrado. ¿Sabes? Que los niños puedan ver un reflejo de que tú también sientes cosas y que Claro. puedan ir pillando los motivos que a ti te alegran o que a ti te entristecen. Claro, pues exactamente, ¿no? Imaginar qué siente por el lenguaje no verbal y intercambiamos roles. Así es. Tú has hablado de la parte de poner diferencias y yo desde ahí, en esa diferencia, intento buscar el punto en común. Muy bien. ¿Vale? Eso también nos puede ser muy útil. O alguien con quien estoy enfadado, pues ¿qué tenemos los dos en común? ¿Vale? Sí, Que nos me gusta. une. Ahí has dicho uno, que lo voy a recalcar porque creo que es súper importante. Vale. Practicar activamente el preguntar, el escuchar y el no responder. Aunque tenga algo que decir, pero practícalo como algo conductual. Pregúntalo y tómate tu tiempo para responder. Incluso si ese día, en ese momento, no dices nada, no pasa nada. La práctica está en escuchar. Hemingway decía eso, ¿no? Decía, siempre que alguien hable, escucha, porque casi nadie escucha, ¿no? O porque nunca nadie, Hemingway era más potente, ¿no? Nunca nadie escucha. Sí, de hecho, Hemingway creo que era de los que... Uno de ellos, ¿no? De los que no escuchaba. De los que no escuchaba, mira qué opinión tenía, ¿no? Sí. Y Vale. bueno, como siempre decimos, casi siempre, perdonar es un acto que trabaja la empatía maravillosamente. Y tú la mencionas también, el contacto visual y el tacto físico suave, que es como se investiga, Exacto. porque genera oxitocina y la oxitocina nos predispone a compartir el estado emocional de otra persona. De hecho, dentro de este punto empático, y ya esto es un poco lo último que me apetece decir, también podemos darnos con esta circunstancia en la que la empatía esté muy potenciada y nos juegue un arma de doble filo, porque siento tanto y me llevo tanto las cosas a mí, tengo esa conexión sin controlar, que al final me acaba cargando mucho. Y hay algunas personas que a nivel de sensibilidad pues son antenas parabólicas y van conectando con todas las emociones de todos los demás y luego no saben cómo van a filtrar eso. Ahí, por ejemplo, ¿no? Pues muy importante poner herramientas justo al contrario de lo que estamos diciendo nosotros, ¿no? Si este es vuestro caso, pues lo que tenéis es que desapegaros un poquito, ¿no? Poner muchos límites y barreras de it's not my problem. Puedo entenderte, pero no puedo echármelo todo aquí encima. Entonces ahí, pues muy guay. Y me ha venido esto ahora porque este tipo de perfiles muchas veces le pasa con el contacto físico. El tocar a otras personas en determinados momentos le supone una conexión, una descarga de energía, un traspaso tan grande que son personas que prefieren evitar el contacto, que cuando contactan, como hablamos, pues también a nivel de apego, de empatía y sensibilidad, están pasando ahí cosas, no es too much por algunas razones. Entonces ahí también pues tenemos que tener cuidadillo y eso hay que practicarlo, hay que trabajarse. Claro. Y la solución no es aislaros del mundo, Claro. sino que poquito a poco os tendréis que ir introduciendo e ir acostumbrando a exponeros a determinadas cosas. Así es. En talleres que hemos hecho nosotros, por ejemplo,
hemos vivido momentos en los que hay personas que han llorado nada más quedándose las manos. Sí. Cada uno tiene sus movidas, sus historias personales y bueno, son entornos a veces tensos a nivel emocional, se van a mover cosas y el hecho simplemente de que de repente una persona te abrace y te acaricie la espalda o os hagan estar 5 minutos con las manos dadas, al minuto 2 estás llorando y no sabes muy bien por qué y el otro está llorando y estáis los dos ahí y ahora sois mejores amigos. Para siempre. Y ahí han llorado a tope. Entonces, en fin, que estos procesos empáticos a veces también pueden ser muy intensos y eso no quiere decir, lo que he dicho, ni que haya que aislarse ni que se haya ahora los ganadores de la empatía, ¿no? Sino que cada uno tendrá que poner la piececita que le hace falta para estar más feliz, estar más tranquilo. Claro, hay una anécdota, si te parece ya sí que no la iba a decir, pero cerramos con esto, Vale. que precisamente en esos talleres yo recuerdo que cuando había los ejercicios de, bueno, ofrécele a esta persona algo que crees que necesita. En realidad un ejercicio de empatía. Sí. Yo recuerdo cómo en el 99% de las ocasiones la gente me acariciaba el pelo, porque yo tengo un pelito rizado muy divertido y muy tal, pero yo recuerdo que me pareció un ejemplo maravilloso de un paso que no hemos hablado, pero es trabajar la autoconciencia. Si yo no soy capaz de distinguir lo que yo siento, yo al final estoy proyectando en los demás y eso era lo que sistemáticamente pasaba. A mí no me apetecía que me tocaran siempre el pelito. ¿No estabas tú deseando que todo el mundo te tocara el pelito? Siempre, a cualquier hora del día, a cualquier estado emocional, sí. Entonces falta ese momento de conecta primero con lo que tú sientes y ya después tiramos por el resto. Mira qué bien. Pues Sara, yo creo que podríamos seguir hablando, pero está bien. No, está bien. Es una bonita introducción a la empatía. Insisto, como este bloque tan cute tiene, bueno, diferentes aspectos, si vemos que hay comentarios, que la gente se interesa y demás, pues lo mismo en la next temporada hacemos un repetir y ampliamos, ¿no? Un poquito, o las mezclamos entre todas y hablamos un poco las conexiones que hay, pero así un poco básico, pero completo. Exactamente. ¿Sabes? Estamos como en una escala asequible para todo el mundo, pero hemos dado información que es guay y que está completa. Un menú del día de la empatía. Vale, pues listo. ¿Te apetece que te cuente qué he traído para el videoclub? Hombre, yo pongo ya las llaves sobre la mesa para que abras el videoclub y nos cuente qué es lo que vamos a dinamitar con tanta potencia. Pues acompáñame. Bueno, venimos muy empáticos, por supuesto, al videoclub, ¿eh? Venimos ahí a empatizar con las pelis que os voy a recomendar. Y vais a ver que son dos cosas además muy light, muy diferentes. También esta vez estoy muy contenta porque he traído dos propuestas muy diferentes que no van a ser para todo el mundo, pero que espero que el público que tenemos, que es un poquito más divergente, más especial, pues le vuele la cabeza un poco. ¿Jesús? Lo que os voy a recomendar. Entonces, para los pequeños, para el Children and Family Friendly, he pensado de verdad en los peques. Igual que ha habido algunos que traje el videojuego para más teenagers, aquí he pensado de verdad en cómo ir fomentando una explicación coherente de la empatía desde que son pequeñitos. Esto que tú has dicho, ¿no? 4, 5, 6 años, que estamos además en este punto tan egocéntrico, a ver cómo podemos hacer que conecten con las cosas. Y en concreto este cortito va de esto que tú has comentado justo al final de nuestro bloque en la empatía y es de qué tenemos en común. Cómo vamos a empatizar desde las igualdades que tenemos. Vale. Entonces, es un corto de 4 minutos que podéis encontrar en YouTube y que se llama El valor de la empatía. Joder. Tal cual. Es de 2017. Es un corto mudo, que además tiene durante, no los 4 minutos, pero casi no, menos la intro y las letras al final, los créditos, tiene de fondo la canción del músico de jazz Dave Brubeck, Take 5, que es una canción genial, muy marchosilla, pero que también te hace conectar bastante con lo que está pasando. Y lo que está pasando es que es una tiendecita de animales y un ratoncito que está a la venta con unas orejas grandísimas. Y pues dos diferentes niños que van llegando, que pueden ser los que se lo queden, y el que llega y verdaderamente conecta con el ratoncito y el ratoncito con él, por un detalle que yo no os voy a contar, y es una cosa, como digo, muda, muy musical, muy tiernecita, ocurre todo muy despacio como para que se den cuenta, y hay dos personajes claves que son el ratón y el niño, y los demás están ahí, pero como que no van a requerir atención. Entonces para esta edad está muy guay porque es corto, muy musical y va a lo que vaya. Vais a ver además que el ejemplo de porque conectan es súper sencillo. Qué bien. ¿Qué es lo que tiene este corto? Que debe provocar una conversación luego. Lo guay, cuando tenemos que trabajar estos aspectos emocionales y habilidades sociales con los niños, no es querer que haya algo que yo les pueda poner para que vean y ya lo aprendan. Yo tengo que hablar con él,
lo vemos y luego pues nos vamos a lo mejor a merendar o a dar un paseo de, oye, qué guay, ¿no? Esto. ¿Y tú por qué crees que se han hecho amigos? A mí me pareció muy bonito. ¿A ti qué te ha parecido? Y vamos a producir un poco, ¿no? Sobre lo que ha pasado. Por eso, además, es muy importante que las cosas que les ponemos a los niños pequeños, hasta los 6 años, sobre emociones, sean mudas. No tengan que ver con la palabra, para que ellos estén precisamente atentos a todo lo que ha dicho Diego. A los gestos, al entrecejo, a la sonrisa, a cosas que ellos llevan también, la ropa, tal. Entonces tienen que estar también pendiente a eso, que es la parte natural también que tenemos. Esto lo decía María Montessori, que cuando quieres enseñar algo no hables y muestra, ¿no? Efectivamente. Entonces, si vamos además a gestionar emociones, que nosotros lo decimos mucho, tenemos que ser ejemplo, ¿no? Es decir, vamos a fomentar también el que yo me enfado y lo muestro, ¿no? Para ver un poco que los niños vean estas herramientas. Es absurdo que vayamos a trabajar un valor como la empatía, desde, oye, siéntate, que te voy a explicar lo que es ser empático. No, nos llevamos a ver esto cortito, 4 minutos, y a ver qué te ha parecido, ¿no? Claro. Hay más, Diego y yo trabajamos con más cortos que son mudos, que ayudan mucho a empatizar la realidad de las altas capacidades, que tenemos uno genial, que ya haremos una sonatita sobre el tema repetición y el mundo de las altas capacidades, y ahí recomendaremos ese corto. Entonces tenemos muchas cosas y coinciden que hasta ciertas edades son mudas, porque además que veo el beneficio que tiene y yo lo he trabajado con ellos. Diego, ¿sabes? He tenido a veces talleres con estas altas capacidades en los que hemos visto cortos de Love, Death and Robots, una serie también muy maja, y hemos dialogado sobre ello, lo hemos visto y luego todos hemos hablado sobre qué ha pasado, y tú qué has visto, y tú qué tal, y tú por qué piensas lo otro, y tú por qué crees que este es el malo. Hay que dar lugar, porque además la empatía, como también ha dicho Diego, es muy social y es muy contextual. Entonces habrá que ver si en mi entorno la empatía que yo tengo, en la que me viene bien para adaptarme, o yo estoy empatizando con la vaca, que todo el mundo está empatizando con el carnicero, ¿no? Entonces a eso también nos sirve mucho que tengamos esas conversaciones. Entonces muy, muy guay, muy recomendable, sí, muy bonito. En breve, pues tú a tu peque se lo vas a poner. Vaya que sí. Se lo vas a poder Además poner me voy a acordar también. del título, porque más claro agua. Porque no vas a pensar, ¿cuál era esto que recomendó Sara con este título tan retorcido, tan poco intuitivo? Tan obscuro, ¿no? El valor de la empatía, Muy tal bien. cual. Y es además de algún tipo de profesor que medio como que lo han hecho, creo que él y su clase, estuvo un poco investigando, o sea que no es ni siquiera algo oficial de una productora ahí de... Sí, porque yo te digo, está esperando que sea de Pixar, que tú recomiendas muchos cortos de Sí, Pixar pues y no, muchas este cositas, es pero una no. cosa así como... La verdad que YouTube tiene pequeñas joyas que no vienen de grandes productoras, ¿eh? Incluso a veces recomiendo muchos cortos que son proyectos de fin de curso, de diseño, de la carrera o de los módulos de diseño, guay, sí. ¿verdad? Que ponen unas cosas en internet que tú dices, bueno, pues Y tú de hecho tienes... yo creo que nosotros hemos utilizado el del elefante de la cristalería, ¿te acuerdas? Claro, por ejemplo, el de los era muy bolsillos, la mano en los divertido. bolsillos. Sí. Y yo recomendé también el del regalo hace poco, de Present, que también tiene ese punto. Sí, muy guay. Ole, ¿eh? ¿Y qué traemos para el Adults Only? Que no es Adults Only, pero que yo no recomiendo que lo vean pues si no sois adolescentes, porque bueno, vamos a empatizar. Entonces pues no siempre va a ser positivo para todas las cosas empatizar, como hemos dicho antes. Entonces, perdón, no verlo si no eres adolescente. Exacto, si estamos más pequeñitos, 12 años, 11 años, 10 años, veo que no es una temática que a lo mejor vayan a conectar. Y si ya eres más mayor tampoco. Sí, la puedes ver divertida, tú la vas a ver divertida, Vale. a ti te va a gustar, pero tiene mucho que ver con nuestro tema, entonces quizá por ahí, ¿no? Bueno. Pero puede haber otras personas que lo mismo pues se aburran. Vale. También es una película que tiene 20 años ya, vamos a hablar de una peli de 2004, entonces la estética evidentemente Sí, ha cambiado. se nota el paso del tiempo, Bueno, ¿no? Se nota un montón, ha cambiado mucho. También esto es una película que se presentó en el 2003 en el Festival de Sundance, ganó, la vieron allí en Estados Unidos, pero no llegó a España hasta 1 año y medio después. Ah. Y además hubo muy poca distribución de la película. O sea que se ha quedado esta peli un poco más para cine de culto, Vale. pero no es un petardazo del que hayamos escuchado hablar. Vale. Y se llama Napoleon Dynamite. Napoleón Dinamita. Y Napoleón Dinamita, como hemos dicho, del 2004, va sobre un adolescente que estudia bachillerato, que es bastante excéntrico y tiene bastante personalidad, y cómo se desenvuelve en el mundo. Realmente lo que ocurre en la película es que el abuelo tiene un accidente en el que no muere, ¿vale? Pero no puede encargarse plenamente de él y entonces llega su tío. Y entonces en esa relación con su tío y con su mejor amigo que se presenta a una campaña para ser el presidente del high school, pues desarrolla un poquito toda la acción. Y entonces vemos a este personaje, Napoleón, que insisto, es un perfil que vamos a reconocer mucho, pues cómo va gestionando. Está muy guay. Me ha gustado mucho traer esta propuesta para sobre todo empatizar con el ser diferente, que es muy importante, porque cuando no empatizamos con que no somos la única persona diferente, nos sentimos muy solos y la soledad, el aislamiento pues no nos vienen bien
Las conexiones es lo suyo, hay que dirigirse hacia las conexiones. Entonces, observar esas diferencias, poder sentirte identificado y luego aparte que es muy graciosa, es una comedia, pues yo creo que es muy guay por ahí. Ah, pues mira. Sí, y luego el propio Napoleón, teniendo en cuenta las limitaciones que tiene por su perfil, empatiza muchísimo con su tío cuando llega, y es una nueva relación para él que al principio rechaza, pero luego empiezan a conectar y empatiza un montón con su mejor amigui, que quiere ser el presidente, y él está ahí sabiendo que eso es importante para el amigo cuando le pasan otras cosas con las que no conecta nada, ¿no? Entonces me gustaba un poco por los dos lados, para ver ese punto de, bueno, no somos siempre los únicos diferentes y que incluso aunque seamos así de diferentes, no nos quita que podamos tener conexiones guay, que me pueda a mí importar mi amigo que se preocupa por mí, y a mí eso no me pasa en absoluto desapercibido. Y luego aparte vais a mearos de risa con el Napoleón, ¿eh? Si queréis además hacer como un pequeño taste de la película, en YouTube sí que podéis poner Napoleon Dance, que tiene un baile que hace delante de todo el instituto que es entre muy chulo y vergüenza ajena máxima. Entonces ya con eso, franja, ¿no? Sube el larguirucho de garba con un pelo rizado ahí, pelirrojo, es súper raro, su gafa. Bueno, la verdad es que el baile es súper divertido. Ya sé cuál es. Te está sonando, además. Es que has dicho lo del baile, has descrito al tipo, ya sé cuál es. Con una cara así además muy americana, con sus pequitas y de estos que viven a las afueras. Claro, es que lo conozco por un meme. Por un meme, fíjate, ¿eh? Sí. Una vez que yo vi la peli hace mucho tiempo y me ha venido y entonces la he revisado. Y revisando las cositas que había sobre Napoleón vi que han hecho una serie animada. Y que entonces hay una serie de dibujos ahora que no voy a dar la info porque no me ha dado tiempo a investigar ni dónde está, ni si realmente se puede ver o no, pero que vi un par de vídeos en internet y era igual pero en dibujito. Una cara así parecida a la que dibujaba. Sí, efectivamente, claro. Diego me ha dibujado una cara aquí y exacto, con una cara de majo que no vea, pero bueno, pues del perfil que sabemos que no va a ser popular. Claro, además de lo que leí es que se había grabado con muy poco presupuesto. Es una peli casera. Pasa que en el Festival de Sundance petó porque la gente empatizó mucho. En estos festivales, quien sepa un poquito de esto, hay películas que son ovacionadas durante media hora. O sea, media hora estás ahí, la gente aplaudiendo una película. Con callo ya en las manos, ¿no? Sí, sí, a mí me parece intensísimo. Yo no sé si serían incluso capaz de aguantar estar ahí aunque yo dejara de aplaudir. Es como, wow, 20 minutos nada más, que vi una en el festival del año pasado y ya habían estado 22 minutos en ovación de aplauso y fue como, madre mía. ¡Qué apretadura, por favor! Sí, pues a esta la aplaudieron como media hora, la peña conectó muchísimo y les encantó, lo que pasa que luego la peli pues no era un proyecto que diera para más y se quedó donde se quedó, pero de verdad es que es cine de culto merecido, ¿eh? Fíjate. Sobre todo en los últimos 8 o 10 años, al principio tampoco tanto, ¿eh? Pero cada vez ha tenido más repercusión. Claro. Yo creo que porque también cada vez estamos en un mundo en el que el perfil del prota encaja más. Claro. Es muy Sheldon, por no daros más pistillas, pero va un poco por ahí. Muy guay, a mí me ha divertido mucho. Típico además instituto americano, con sus típicas taquillas, sus típicas ropas y todos los problemas todos que los pasan. Clichés. Entonces a mí me parece que os va a gustar mucho. Adultos, habrá adultos guay que le pillen el puntillo ya que sabes cuál es, pero sobre todo para adolescentes, genial. Y además, que me gustó cuando la vi, que el niño está en edad de bachiller. Y eso también me parece guay, porque vemos muchas pelis de instituto americano mucho más jovencitos. Sí. No ya en un punto en el que él tiene que decidir lo que quiere hacer con su vida. En la transición adulto esas películas son muy interesantes. Exactamente. Entonces eso es verdad que también se ve poco y bueno, pues te partes de risa y a la vez, te está hablando sobre temas que son trascendentales, que tienen que ver con cómo tú ves la vida, con quién te estás relacionando y demás. A mí me parece que no tiene desperdicio ninguno. Qué curioso, fíjate. Pues no la he visto, pero eso, es que me saltó el otro día y a raíz del meme estuve bicheando y vi el making of, ¿no? Los datos alrededor. Qué curioso. Sí, pues y luego fíjate. para los que los veáis en versión original es muy divertido escuchar todo el rato Napoleon, come here. Entonces de verdad que para nosotros un nombre es como muy Napoleón. Claro. Y es otra cosa. Pero ¿no? está como muy desinfladillo. Fíjate, qué curioso. Mira, hay un documental, por complementar un poco, que antes estaba hablando de lo de llorar. Sí. Y Alex Ubago, Ismael Serrano, que yo sé que a ti también te evoca cosas ahí próximas a Alex Ubago, ha hecho yo le voy a llamar documental, pero en realidad es que son publicaciones que hace para internet y todo eso, un documental muy interesante que se llama La canción más triste del mundo. Entonces es una serie de entrevistas a personas de muchos perfiles, cantantes, científicos y tal, y explora esto que os estaba diciendo antes, ¿no? Que está estudiado por qué esas canciones son útiles y por qué nos dan satisfacción en esos momentos. Sí. Y tiene que ver con esa parte empática de la que estamos hablando. ¿Tú tienes canción más triste del mundo? ¿Yo tengo canción más triste? Sí. Pero no te sé decir ahora cuál, pero lo sé porque también en nuestro taller de terapia tenemos ahí un recopilatorio de canciones y sé que está, pero ahora mismo no con esto. Como estoy tan alegre en general, no me llega. Yo la única canción que no puedo escuchar y que me encantaría porque me gusta es una versión de La Llorona, de la canción de La Llorona. Uf,
No claro, puedo, es que ¿eh? esa es... Pero además que hay algunos artistas, como Chabela Vargas, por ejemplo, Claro. que la canta, que es bonita, que la he escuchado una vez con un dolor en el corazón, Sí, sí, que sí. dije que yo no puedo escucharlo más, pero era una entonación, es que era No, es que- preciosa y sentía tanto que yo, para mí, imposible. Te sobrecarga Totalmente, y encima, bueno, que además la Llorona y todo el rato, ¿no? Y luego el trasfondo, ¿no? Que sabemos también que tiene esa historia muchas veces, en fin. Esa es mi canción más triste del mundo. Si alguna vez, por alguna razón que desconozco, porque yo lloro fácil, pero si me tuviera que esforzar, a 10 segundos de esa y bueno, estoy echando el Atlántico. Qué guay, qué guay. Y también por hacer una recomendación por tema de empatía y por movernos en la animación, yo creo que tú fuiste que me la recomendó, pero la voy a traer a colación. Oh, qué bien. Scott Pilgrim. Sabemos sí. la película, que salió una serie en Netflix, creo que Sí, fue. lo recomendamos, es La verdad. serie a mí no me ha gustado especialmente. No la he investigado mal, la verdad. Que A mí no me ha como gustado estaba otro mucho, tema, pero la diferencia, como has hablado de películas de culto como esta de Napoleon, Scott Pilgrim es una película muy de culto, está basada en un cómic y tal, Sí. y la única vuelta de tuerca que yo le veo interesante es que intenta profundizar más en ponerte la piel de los personajes. Ah. Porque te acuerdas que la original, Sí, bueno, sí. al final un videojuego, te va enfrentando a de los hecho, es todo muy exnovios. superficial, que lo hablamos, ¿no? Que no era una cosa, porque bueno, van pasando a tope y ya Claro. está. Pues aquí es más aburrida precisamente por este punto que bueno, que se queda más en la empatía afectiva de cada uno de estos personajes, comprenderlo un poquito mejor, pero es verdad que como vas con la expectativa de... Si lo ves al revés, a lo mejor hasta la disfrutas. Vale, pues ya que nos has compartido tantas buenas referencias, Sara, y hemos estado aquí hablando un ratito, si te parece, vamos a cerrar ya las puertas del videoclub Me parece estupendo. y voy a hablaros de un nuevo Divergente en el presente. Sí, además lo he escuchado y estoy muy ávida de saber, porque me he quedado con el rollo de, presente, me encanta, voy a poder bichear sobre esta persona actual. Sí, sí, sí. Muy bien, pues sí, yo me echo ya para atrás, abro mi Coca-Cola lejos del micro y te escucho tranquilamente. Sara, vengo a hablarte hoy de un lingüista. Magnífico. Por eso toca el lenguaje, ¿no? Dentro de poco. Sí, a mí el colectivo de lingüistas me llama muchísimo la atención y cuando hay creaciones ficticias, literarias o hay aventuras sobre lingüistas, le presto mucha atención, como esta película de La Llegada, de Arrival, que la prota es lingüista. Sí. Intentan descifrar el idioma. que Exactamente. demanda. Ah, sí, que es muy guay, ¿eh? Exactamente. Muy lenta. Pues una cosa así es el Divergente que os traigo hoy, porque llevaba mucho tiempo queriendo hablar de él hasta que he encontrado ya el hueco. ¿Y en empatía te ha Me encajado? han- Pues sí. venga. Él se llama Daniel Everett y él sigue vivo y a día de hoy es profesor de ciencias cognitivas en Estados Unidos, la Universidad de Bentley. Y le he escrito pero no me ha contestado. Vale, ya está, yo lo sigo intentando. Claro. La cosa está que este hombre, aparte de ser lingüista, era misionero. Entonces, su congregación cuando él tenía 20 y pocos años, lo mandó al Amazonas para evangelizar a una tribu muy concreta que eran los Pirajas. Y los Pirajas tenían una dificultad que a nivel de lingüista es muy interesante y es que no conocían ningún otro idioma. Sabían una frase o dos en portugués, pero no era suficiente como para emplear un método de nos comunicamos en el idioma que necesitamos y a partir de ahí construimos. Se llama el método monolingüista, es lo que utilizó Daniel Everett para aprenderlo. ¿Es el de saber cómo se dice conejo? No. El ejemplo del conejo. Señalas un conejo Eso era. y confías en que el pues otro... Mira, lo he leído. He leído yo un poquito sobre el hombre. Pues mira, Qué guay. Pues entonces, cuéntame más, por favor. pues te voy a contar hasta donde me dé, porque esta es de, como te digo siempre, de lo que podría estar hablando ahora. Sí, me gustó el tema. Este hombre ha hecho muchas cosas en su vida, pero en concreto esta experiencia en el Amazonas, que ha estado como 30 años viajando y conviviendo con los Pirajas, está reflejada en su libro No duermas, hay serpientes, que está escrito en primera persona, narra un poco su experiencia y es muy interesante. La cosa está que este hombre, antes de contaros el tema, es un lingüista además muy brillante. Él cuenta que en el primer día ya superó las investigaciones que había sobre los Pirajas, porque no era el primero que había visitado esa tribu. Pues nada más que el primer día deshago las maletas y me pongo al día. Después también, seguro que nos suena el nombre de Noam Chomsky, ¿vale? Claro. Que es el lingüista más famoso Claro. del mundo. Soy yo fan de Chomsky, la verdad. Claro, Me doy con que claro. tengas un mínimo de empatía, Chomsky y Vygotsky a mí me han abierto la mente muchísimo. los ¿eh? Oski, ¿no? Sí, es que me han enseñado mucho. Claro, y la cosa es que está que una de las tesis de Chomsky era que había un lenguaje universal. Y este hombre lo rebate aprendiendo el idioma de los Pirajas. Fíjate. Entonces, claro. a partir de ahí, muy chulo. La cosa está
que cuando este hombre llega en el año 77 a la tribu de los Pirajas, va con esta intención evangelizadora. Y en el camino de descubrir un poco... ¿Porque él trabajaba para la iglesia? ¿O? Es que, bueno, en Estados Unidos... Era la manera de poder moverse, ¿no? Los misioneros funcionan así. Los misioneros te vinculan a una congregación y esa congregación te paga, te facilita que tú puedas ser misionero. Lo que pasa es que solemos pensar en las monjas, en los monjes o en un trabajo más manual y tal. Pero sí es verdad que se ha enviado a filólogos para conectar con el idioma de los de allí, sobre todo en otra época, pero claro, el Amazonas tiene tantas tribus aisladas de la sociedad que no han compartido su cultura y tal. Yo conozco misioneras que son profes y que a través de las congregaciones van a escolarizar eso países es. en Sudáfrica. Este era un hombre muy implicado en su congregación en este momento, él era, lo tengo aquí apuntado, evangélico. Entonces él cuando visita los Pirajas, pues claro, él como lingüista quiere aprender y... aprende de principio, te voy a decir cosas muy curiosas de la lengua piraja. Vale. La lengua piraja tiene solo 11 letras, 8 consonantes, 3 vocales y además tiene 10 fonemas, porque una letra es un idioma tonal. Pero las mujeres tienen solo 7 fonemas. Claro. Cosas de ese tipo. Muy operativas. Sí, por algún motivo funciona así. No tiene relación ninguna con ninguna otra lengua que quede en el mundo. Se supone que viene de algo más antiguo, de algo ahí más arcaico. Y esta comunidad piraja se quedó ahí como más aislada. Sí, ¿no? Claro, tiene no contacto con otras tribus, ellos. pero su lenguaje se ha quedado ahí. Solo tienen 3 pronombres, no tienen la función fática del lenguaje, eso es lo que quería decir. Por ejemplo, ellos no dicen buenas noches, ellos dicen no duermas que hay serpiente. Claro. Ellos no dan las gracias, ellos si tú te sientes agradecido, le devolverás el favor en algún momento a esta persona, por ejemplo. Si tú tienes que pedir disculpas, le compensarás en algún momento, pero no tienen palabras para eso. Entonces digamos que la función fática, para que no lo conozca, es la función de intentar acercarte emocionalmente al interlocutor. Buenas noches no comunica nada realmente, es un poco un deseo, es una aproximación, prescinden de todo esto. Tienen verbos que tienen 65.000 formas diferentes. Y después tienen muchísimas movidas raras. Por ejemplo, no tiene izquierda y derecha, pero todo se orienta por este y oeste, estando en mitad de la selva. Es todo contextual, es decir, no tiene una mano izquierda, mi mano ahora está en el oeste y dentro de un rato estará en el este. Entonces, desde este choque cultural, este hombre se va metiendo en esta sociedad. Llega un punto en la historia en el que se lleva a su familia, porque el gobierno de Brasil echa a los misioneros y él consigue, como es un tío tan listo y tal, consigue una beca de una universidad brasileña, pero tiene que llevarse a su familia. Él tiene 3 niños más o menos pequeños, una mujer, y casualidad de la vida, su mujer ya había vivido en el Amazonas antes. Entonces dice, perita, pues vamos a pasar 6 meses de nuestra vida aquí con los Pirajas. ¿Por qué no? Pillan la malaria, pillan un puñado de enfermedades, están a punto que se exponen, ¿no? Que no se van ahí a punto a cana. Porque tienen una fe inquebrantable, hasta el punto que la mujer está a punto de morir y Daniel Everett quiere llevarla a un sitio civilizado y la mujer le dice que su fe se está quebrantando, que qué hace llevándola, que confíe que Dios la va a salvar. No le hace caso a Dios en este caso. Duro, claro. No podía, de hecho él se castiga mucho en el libro de que no confió en que Dios le iba a salvar, la tuvo que llevar a un hospital. Claro. Spoiler, se salvó. Si hay gente que te va a ayudar, ¿por qué lo va a hacer Dios? Y precisamente, cuando digo al principio que vino por lana y acabó oveja, es porque él fue con el... Es verdad, se me había ido ya. Que era lo que te había gustado, ¿no? Sí, pues estábamos lejísimos. Él iba a evangelizar, pero precisamente, y lo maravilloso de esta historia, es que Daniel Everett acabó transformándose a raíz de conocer tanto la lengua de los Pirajas. Claro, él iba a decirles como os traigo mi verdad y le gustó la de ellos. Claro, ya no solo eso, sino que es un punto tan friki, Sara, tan friki, que es que no fue ni por la verdad que ellos traían, es que el lenguaje de los Pirajas modeló su pensamiento y al intentar conectar cognitivamente con el pensamiento piraja y a un nivel afectivo, dijo, ¿qué he venido a hacer aquí? Claro. Y te pongo ejemplo. Noam Chomsky decía que en este lenguaje universal había un par de claves que se repetían, ¿vale? La primera es la recursividad del lenguaje. La recursividad del lenguaje significa que tú al final puedes generar información infinita combinando palabras y significados de tu lenguaje. Los Pirajas no. ¿Vale? Llega un momento en el que hasta aquí llegamos porque ellos solo creen en lo que han visto por los sentidos o le ha contado a alguien de confianza. O sea que creencias, mitología, cosmogénesis, cero, porque no lo han visto. Claro. Es que las culturas están en su mayoría basadas en esto que tú has dicho, ¿vale? Claro. Pues por su lenguaje o por su pensamiento pues están de la mano y no conciben. Si yo no veo a Dios, no existe Dios. Así de sencillo. Pero es que tampoco a nivel de lenguaje tienen, de toda esa modalidad de verbos, no tienen pasado ni futuro. Entonces llega Daniel Everett diciendo que hace tiempo vivió una persona llamada Jesucristo y que en el futuro nos va a salvar. Y le dice a los Pirajas, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué estás contando? Claro. Nosotros estamos aquí ahora. Claro, ¿dónde está Jesucristo ahora? ¿Dónde está la salvación ahora? No está.
no es que te callas, sino que es que no lo concebían. Claro, claro. Es como replantéatelo tú, ¿no? Lo que tú estás diciendo. Claro, pero ni siquiera eso, como que miran con cara rara de qué habla. Una cosa maravillosa. No le interesaba la Biblia, no le interesaba el cristianismo, por supuesto, porque todo está basado en creencias. Después también él llega a un punto en el que cuando llega por primera vez a la tribu de los Pirajas, ellos le reciben y él describe como si fuera una mascota. Porque la gente le acaricia, porque la gente le sonríe. Tú que tienes perrete, cuando tú ves a tu perro, le miras con cara, ¡ay, mi perrito! ¡Ay, qué tal y qué cual! Y él vio que eran muy felices. Eran brutalmente felices, pero durante todo el tiempo que estuvo allí los vio, ya no solo eso, sino que optimista hasta en momentos en los que no procedía. En este momento de la malaria que te dije, cuando él estaba desesperado, desquiciado, ellos no tenían la parte de empatía cognitiva y le dijeron, mira, cuando vuelvas de la ciudad, tráete latas, que nos gustan las latas de carne, de albóndiga, tráete velas. Ellos estaban desenchufadísimos, o sea que no eran un ejemplo de ser empáticos. Pero él, como persona inteligente, como persona dada a los demás, persona altruista, sí que se llevó eso de vuelta. Básicamente estuvo tanto tiempo viendo que podían ser felices con ese tipo de pensamiento sin concebir que había una existencia superior, que él se replanteó seriamente a qué creía él y por qué él creía si se podía ser feliz sin eso. Y la cosa está es que Daniel Everett, después de todos esos 30 años conviviendo, llegó a un punto en el que se hizo ateo. Y él era ferviente religioso, como os he dicho, profundamente convencido. Claro, él también era una persona inteligente, veía las fallas muchas veces, ¿no? Pero él tenía argumentos de sobra, experiencia de sobra como para reconducir. Claro, no, y que por mucha inteligencia, ¿no?, que se tenga, la incertidumbre es la incertidumbre, no la voy a resolver con la inteligencia. Exactamente. Entonces, en ese sentido, él, gracias a esa forma de pensamiento de los Pirajas, pues se hizo ateo porque vio que podía ser feliz y que la verdad que él le habían transmitido de que solo Dios traerá la salvación, de que solo la creencia en Dios traerá la salvación, decía que no tenía sentido. Y fíjate que antes te he dicho que su mujer criticó su fe. Sí. Pues como te puedes imaginar, se acabó divorciando. Claro. Bueno, no se murió el amor. Claro. Se nos murió el amor, a los Rocío Jurado. Pero un poco lo que os quería traer, aparte de la parte tan friki del lenguaje y pensamiento, la que estamos hablando, que mola tantísimo, es como la empatía te puede llevar hasta estos puntos de cambiar tus creencias. De replantearte tú. Claro, pero tiene que estar abierto. Él acabó, claro, eran 30 años lo que estuvo allí conviviendo con ellos. Hombre, me estás transmitiendo casi algo muy inmersivo. Claro. Entonces también es lo que hemos hablado justo en nuestro programa, de que hay mucha parte de esta empatía que es contextual y que es incluso física, es energía. Entonces no es lo mismo esa concepción desde fuera, que si hubiera sido más cognitiva, que ahora que ya también le ha pillado todo lo que ha sentido, ¿no?, de estar ahí. Entonces, un montón. ¿Y cuánto estuvo al final viviendo con ellos? 30 años, pero de forma intermitente. Él todavía vive, pero ya vive en Bentley, imagino. Sí, él ya tiene una vida muy tranquila. Él sigue investigando lenguas amazonias y tal, pero ya no hace trabajo de campo. Claro, no ha estado allí todo el tiempo, ¿no? Él iba y venía porque él tenía otros trabajos, como te digo, otras tribus en las que trabajaba, pero bueno, 30 años estaba en vínculo con ellos. Y curiosidades como que cada 10 años o así le cambiaban el nombre. Porque en la tribu Piraja... A él. En la tribu Piraja, a los que son de fuera, le ponían el nombre de alguien que se pareciera a ellos. Entonces él comenta una anécdota muy divertida, que él era, pues como el que tú has contado de la película antes de Napoleón. Tú dices que tenía esa pintilla y decía que le pusieran el nombre de uno de la tribu. Y dice, ¿pero cómo va a ser? Pero dice que fijándose, dice, contra, es que se parece a mí. Eso es muy divertido. A mí me parece muy limitado, ¿eh? Como sí. Tú tienes Ricito, tú Diego también. Exactamente, una cosa así. No, ya está. Tú tienes los collares así, otro pues tú eres... Diego. Tú tienes los... Pero tú eres otra Sara. Sí. ¿No? Qué guay. Totalmente. ¿Y tú has sabido algo más de esa tribu? ¿Has seguido evolucionando? Bueno, ¿Los Pirajas viven en el mismo sitio y siguen existiendo? Siguen teniendo contacto con el exterior, pero al nivel que te estoy planteando. Ah, vale, pero unos se han extinguido como tribu. No, siguen. Es que a mí lo que me ha surgido mucho como duda es qué posibilidades evolutivas tiene esta tribu. No, primero porque es súper inaccesible. Claro. Vaya, físicamente inaccesible. Incluso para ellos, porque nos ayuda mucho a evolucionar, también está en contacto con otras ideas. Claro, y la gente que va allí, como al fin y al cabo esto es como pasa muchas veces, como no tienen nada que ofrecer a nivel de riqueza, que no es que... sabes que otras están al lado de una mina de esmeralda o de un producto tal y que cual. Sí. Pero ellos allí no le interesa a nadie. La Amazonas también es un sitio súper, ya no solo inaccesible, sino es que es monstruoso. Sí. Sabes que muchos no sobreviven en el Amazonas. Muchas personas que no sean ni de esa región justa del Amazonas. Un poco favorable, ¿no? O sea, que sobrevivía allí. Y yo también lo pensaba por ese punto precisamente de la empatía que has hablado. ¿Qué posibilidad le queda de evolución a un pueblo que no es empático entre ellos? Claro. Que entiendo que tienen estructura y esa estructura es la que hace que funcionen, pero yo lo veo eso... Bueno, entre ellos parece que sí, ¿no? Entre ellos como... sí, era más con el Everett, ¿no? Pero entre ellos
bien. Pero a un nivel etnográfico, es como que las costumbres que no son nuestras no las comprendo. ¿Vale? Es decir, ¿por qué Daniel Everett decía en algunas ocasiones que él todas las mañanas traía como 10 garrafas de 20 litros de agua? Y ellos decían, ¿para qué quieres tanta agua? Cosas así. Y no le ayudaban porque no entendían por qué 20 garrafas iguales, por ejemplo, ¿no? O como cuando la mujer cogió la malaria. Ellos ya sabían que tenía la malaria y ellos consideraban que acabaría muriendo y ya está. Entonces, Sí. ¿para qué nos vamos a preocupar más, no? Sí, me está viniendo también cómo gestionará esta tribu los partos. Claro. La vida, ¿no? La llegada de la vida, que es algo que despierta mucha empatía, por ejemplo. Sí, una tribu muy interesante. Muy, muy interesante. Me ha gustado esta anécdota de que no lo ayudaran. Sí, En sí, plan, sí. ¿por qué te voy a ayudar? ¿Verdad que he leído cosas horribles, ¿no? Sobre algunos autores que piensan que la empatía nos hace débiles? Que sería mucho mejor ser más autónomo. Y es como, pero bueno. Sí, sí, sí. No, es decir, de hecho es que he pasado hasta de comentarlo, ¿no? Porque así como yo estoy lejos de esta idea, ¿eh? Por lo menos. Entonces, mira, pues un poco, ¿no? Me ha surgido también con esto. Ah, pues qué guay, muy guay. Muy guay, muy ¿Y qué edad guay. tiene ahora el Everett, el señor Everett? Bueno, del 51 pues tiene casi 80 años. Bueno, 80 años, ¿eh? Sí, sí, es un señor, es un señor. Sí. Pues estupendo. Me ha encantado que esté en este punto presente, ¿no? Sí. No por mucho a lo mejor, pero... Claro, pero bueno, ha cerca. aportado mucho, ¿eh? Y Un os montón. he contado el libro de la serpiente, de No duerme serpiente, bueno, también la curiosidad que él cuenta que realmente es que no tienen un sueño constante como el nuestro, que él dice que en esa tribu es que realmente hay serpiente, entonces se despiertan cada pocas horas y no hay silencio en esa tribu. Porque la gente va hablando entre ellos para mantenerse despierta y que no llegan a tener un sueño de la noche. A lo mejor te encuentras gente durmiendo por la mañana porque no ha dormido más de X horas seguidas. Claro, hay serpientes que además son profundamente peligrosas, ¿no? Profundamente. Y agresivas. Profundamente, sí, Vale, sí. pues bueno, a mí me ha encantado. Yo creo que a nuestros oyentes les encantará también, porque además era muy diferente. Sí, sí, sí. Teníamos otra cosa, me ha gustado mucho. Sí, sí. Y lo anotamos, ¿eh? Anotamos el tema del lenguaje, que lenguaje y pensamiento. Lenguaje y cerebro también va a ser un bloque para nosotros muy chulo. Muy chulo, ¿eh? muy Sí, chulo. Sí, que me gusta mucho a mí también el idioma. Muy bien. Pues yo creo que hasta aquí, ¿no, amigo? En este programa. Hasta aquí podemos dejarlo. Muy bien, pues nos despedimos entonces. Hasta la próxima, querida Sara. Y hasta la próxima, querido Diego. Hasta la próxima, Divergente. Y hasta la próxima, llegados. Ante la frase tonta, ya te harás mayor, Y ya verás lo que hay. os traemos La opción inteligente. básicamente que cultivemos la empatía y que por unos momentos recordemos que nosotros también hemos sido adolescentes, que también hemos tenido sueños y que respetemos y apoyemos las creencias, las salidas y los ideales de nuestro hijo. Porque eso también es empatía. Exactamente. Pues ala. Pues con esto sería suficiente.